Jóvenes y señoritas, muy pero que muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia. Soy su profesor Víctor Urbina y estamos aquí con el aula 104 del ciclo espacial de la Pre San Marcos. Hoy, ¿qué día estamos hoy? Estamos 15 de noviembre del año 2022. Y a ver, pues, de la tutora que nos acompaña esta mañana es la tutora Rosario Imelda Cachay. Muy buenos días también para nuestra tutora que debe estar aquí desde las 5 de la mañana tratando de que todo esto fluya, porque si no, ya sabes, esto de la virtualidad es todo un tema. ¿Cómo están, jóvenes y señoritas? Espero que se escuche todo bien, pero déjame mandar esto por allá. Y nosotros vamos a comenzar. ¿Saben? ¿Qué están diciendo en el chat, chicos? Los veo ahí distraídos y distraídas. ¿Qué dice? Vamos a saludar a la gente que nos saluda, pero antes tengo que tomar una fotocaptura de pantalla. Que eso es lo que exige la institución. A ver, vamos a ver, creo que es esto. A ver, no, ¿dónde estamos? A ver. Ajá, creo que es así. A ver, espérate, no escribas. A ver, vamos a poner esto por aquí. Y ya está. Bueno, vamos a compartir pantalla de una buena vez porque. Espera, no, primero vamos a saludar a la gente que nos está saludando. Mo, ¿qué dice? Muy buenos días a Cabrera, Julian, Diego, Alexander, con X, no con J. Muy buenos días también a Guerra Colonia Lautaro Alfredo, ahí está el nombre completo, obviamente. A Quispe Quiroz Mary, muy buenos días también para ti. A Ramos Sánchez Christopher, porque es con PH, ¿no? Christopher. Muy buenos días. Y, no, este se está riendo. ¿Quién más está? ¿Por qué a Roger Moisés? ¿Por qué? Al contrario, es para un precioso sol. Además, la idea no es asustarlo, sino la idea es despertar todo su sentido. Entonces, vamos a comenzar nosotros. Muy buenos días también para ti, Roger Moisés. Y, a ver, vamos a compartir pantalla. Ah, sí, creo que esto está bien. Este se ve bien, ¿no? O no se ve bien. Yo espero que se vea bien. Vamos a minimizar esto. Vamos a minimizar esto. Y a ver, chicos y chicas, yo necesito que presten toda la atención humanamente posible que me puedan brindar, porque, a ver, no sé si te has dado cuenta, pero esta clase va. O sea, normalmente en una academia seminormal harían esta clase en unas 4 o 5 semanas, ¿bien? Por lo general, son 2 horas de Egipto, 2 horas de Mesopotamia. Y no sé si te has dado cuenta, pero aquí tenemos poco menos de 1 hora con 40 minutos, más o menos, para hablar de estas 4 culturas. Entonces, lo que sí te puedo decir en todo caso es que, ya sabes, esto es la estructura, esto es la base, ¿no? Entonces tú tienes que aprender con esto, ¿no? Impreso. Y lo demás ya es carnecita, ¿no? O sea, ya lo demás tú lo puedes meter por ahí. Pero lo más importante o lo esencial está acá, este tu separata, y básicamente vamos a tratar de trabajar con ese u otro material. Yo de todas maneras te hago una presentación rápida de todo esto, que lo que es el PPT. Como la clase queda grabada, me imagino que tú si gustas la vas a poder volver a escuchar, así que ahí no va a haber ningún problema. Pero sí voy a decir varias cosas que de repente vale la pena que luego tú las puedas volver a escuchar o volver a repasar. En todo caso, ya sabes que tienes creo que la opción también de preguntar o dejar tus preguntas y ya por ahí se te contesta. Bien, así que, a ver. ah, la clase arranca con Mesopotamia y esto es obvio desde el punto de vista de que hasta el día de hoy se considera que la región de Mesopotamia, mira acá en el mapa, toda esta es la región de Mesopotamia, y en la región de Mesopotamia se van a desarrollar diferentes culturas. La primera que se tiene que mencionar aquí son los sumerios. ¿Por qué? Porque, bueno, son los sumerios los más chancones. De hecho, a esa civilización se le atribuye la invención de la escritura, la más antigua, la escritura cuneiforme. Bien, entonces vamos a hablarlo. Luego, aquí en la presa se dividían estos periodos en Sumerio, Acadio. Luego vendría el periodo, el primer imperio babilónico, Asnemotecnia. Si hay primero, es porque hay segundo. O sea, no. O sea, si hay primero es porque hay segundo, digamos. Después viene el imperio asirio y finalmente viene el segundo imperio babilónico, que por cierto es el que está mencionado en la Biblia para aquellos amantes de la Biblia o del Antiguo Testamento. Si este tema lo revisas en un libro de historia universal, vas a encontrar que la periodificación es ligeramente diferente. Y bueno, entre otras cosas, sucede pues a que estamos llevando esta clase en 1 hora y 40 minutos. Entonces tú, de todas maneras, apréndetelo como está acá, que es lo más importante.
Luego vamos, bueno, esto ya tú lo puedes revisar, que básicamente vendrían a ser las manifestaciones o características culturales de estas culturas que se desarrollan en la región de Mesopotamia. Aquí está la diosa Ishtar. Aquí quién está. Aquí está su Ronipal mechándose con un par de leones, o sea, normal, ¿no? Yo antes no creía eso, ¿ah? O sea, eso de que, ¿has visto a su Ronipal ahí agarrando un león por el pescuezo? Bien. Yo no sabía hasta que me puse a investigar porque en algún momento me pidieron hacer la separata del mundo griego y romano. Esta también, la que está acá, solo que ya ahora ha caído en otras manos, ¿no? Pero cuando estaba haciendo la investigación para elaborar esa separata, me enteré por fuentes históricas, ya sabes lo que es una fuente, de que Alejandro Magno entrenaba semidesnudo y su forma de entrenar cuando no estaba en la guerra era que le echara un león encima. O sea, o sea, o sea, varón, señorita. Alguno de ustedes de repente ha practicado Muay Thai, karate, qué sé yo, ¿no? O de repente conoces algo de defensa personal, o van al gimnasio, ¿no? Haces Xbox, ¿no? Una cosa así, pero que te suelten un león para entrenar, o sea, hay que ser mechador. O sea, no sé tú, ¿no? Pero yo en la actualidad no conozco a nadie que entrene con leones. Eso lo menciono por la imagen que está aquí. Luego vamos a hablar del mundo egipcio. Se ha esperado bastante, de hecho, para hacer esa PPT, porque, pucha, o sea, aquí esto ya te ha resumido, ya te enseñé, ¿no? Imagínate, todo eso. Luego, estas son las periodificaciones históricas, y en el mundo egipcio sí se ve también una clara diferencia si es que decides estudiar esto, digamos, en un libro de historia universal. Porque, por ejemplo, entre cada imperio hay intermedios y hay datitos, ¿no? Sobre esos intermedios. Acá eso no lo vamos a estudiar. Vamos a hablar de esta paleta, por ahí vamos a mencionar a la esfinge. Luego, ya sabes, la escritura jeroglífica. Esto es escritura jeroglífica, es la más chévere, la más bonita, la más colorida, y es la que quedó sin descifrar hasta que François Champollion la descifra. Si nos da tiempo, te enseño cómo leer jeroglifos egipcios. O sea, la base, ¿no? No es que vas a salir y egiptólogo, ¿no? Pero sí la base. ¿Cómo, profesor? Sí, ya sabes, en esta clase no es de egiptología, pero vas a aprender cómo leer jeroglifos egipcios, o al menos la base, porque sí lo hizo Champollion. Cada imperio, en todo caso, ya sabes, tiene ciertas características que tienes que diferenciar y estudiar bien. Y luego nos vamos a este sistema de escritura jeroglífica, o vamos a verlo también ahí en la clase. Estamos haciendo un paso general, ¿no? La escritura jeroglífica, esta era la que no se sabía cómo se leía y la que está escrita en pirámides, tumbas, papiros, y es la que usaban los sacerdotes, por eso dice religioso. Un resumen de la escritura jeroglífica es esta, y la hierática y la demótica es un resumen de la escritura hierática. Bien, ya eso lo vamos a estudiar más adelante, así, full rápido. Los tipos de tumbas también es importante. Y bueno, luego nos vamos a la India. Aquí han puesto mira, una imagen de Buda, Siddhartha Gautama. Aquí está Buda. A Buda lo hacen gigante, o sea, los demás son Umpalumpas. ¿Han visto esa película? Estos son Umpalumpas, Buda es normal. Y Orejón también. Es un inca ese, Buda. Bueno, no, sí, en realidad lo retratan con las orejas largas, ¿bien? Esto es una estupa, que es básicamente un templo donde se guarda una reliquia budista. Y este símbolo que tú ves aquí, sí, porque no sé si está en la separata, pero este símbolo que tú ves aquí se pronuncia así, Om. Y ya si lo quieres hacer más grave, Om, que en sánscrito significa yo soy. Ya ves, esto no es clase de budismo, pero también puedes aprender principios de meditación. Esta clase de historia, así que hablemos de todo. Ahí está el mapa, en la península de Indostán se van a desarrollar estas civilizaciones, estos son los periodos históricos. Bueno, aquí dentro de la pre para el ciclo ordinario y también en el examen general, lo poco que han preguntado, suele preguntar por las castas en la India, ya te voy a explicar qué es eso, y por estos periodos, bien, por estos dos periodos. ¿Por qué? Porque básicamente es en este periodo, es sobre todo en este periodo, donde se sustenta el sistema de castas, que lo vamos a ver en clase. Así que tienes que estar atento y atenta, porque mira, como puedes ver, es un pocotón, o sea, es un montón de información contenidas en 1 hora y 35 minutos. Luego nos vamos a China. Bueno, ¿te acuerdas que esto era un templo? Esto que está acá. Esto es un templo que guarda una reliquia de Buda, o sea, es una estupa, se llama, acá está, ¿ves? Estupa. Bueno, cuando el budismo llega a China, también se abren templos budistas, pero en este caso
no se le van a llamar estupas, sino se le van a llamar págodas. ¿Qué es una págoda? Es donde se desarrollan los exámenes Chunin de Naruto. No, mentira. Pero una pagoda es esta torre que tú ves aquí y básicamente es un templo budista, solo que versión china. Bien, ya sabes, la gran muralla china les pertenece a los chinos. O sea, aquí no hay mucho rollo. Am, Luego vamos a ver los periodos y estas dos corrientes filosóficas alucinantes que si algún día decides estudiarlas o meterte en estas cosas, realmente es bonito desde el punto de vista del desarrollo de la espiritualidad, no de la religiosidad, sino de la espiritualidad. El confucianismo, fundado por Confucio, ya sabes, que inventó la confusión. No, mentira, mentira. ¿Cómo vas a decir eso? No pienses eso. ¿Cómo vas a decir eso? Y luego Lao Tse va a ser el que va a fundar el taoísmo. Am, no creo que haya mucho tiempo de hablar, digamos, detenidamente de esto. Mañana sí me voy a vacilar esto, porque mañana me tuve clase de 3 horas. Ellos sí les voy a... Ya. Aquí hay que hablar de bastantes cosas. En todo caso, cuando San Marcos en el examen general ha preguntado por esto de los periodos históricos en China, suelen preguntar mucho por la dinastía Qing, porque es esta dinastía con Qin Huangdi. Qin Huangdi, este señor que tú ves aquí graficado, de ahí viene el nombre de China, porque esto se pronuncia Qin Huangdi, de ahí viene el nombre de China, chinos. Él es el que hace la primera gran unificación de todo el territorio y es el que de alguna manera funda el sentimiento nacional chino. O sea, que toda esta gente que eran de diferentes culturas y pueblos tengan conciencia o la idea de que pertenecen a un mismo territorio, el cual lo van a llamar posteriormente China. Además, Qin Huangdi también es famoso porque él termina de construir una buena parte de la muralla china. O sea, no es que el tipo la construye solo, en realidad él termina de construir una buena parte de la muralla china, que por cierto, vino como pregunta en el examen de San Marcos. Se hace para impedir el ataque de los mongoles o de los hunos, que era una tribu de los tártaros mongoles. Ya te explicaré más adelante eso. Y además de unificar el territorio china, Qin Huangdi crea su famoso mausoleo con los guerreros de terracota. Eran soldados de la vida real retratados en arcilla a tamaño natural, con caballos, armas, o sea, es un mausoleo. Una de las teorías más locas que escuché en estos documentales que hay sobre este mausoleo es que es como si el pata quisiese conquistar el inframundo, ¿no? O sea, se fue con un ejército para conquistar la vida después de la muerte. Y bueno, después de aquí, ya está. Después de aquí ya está. ¿Ves? Mira, esta introducción ha durado unos 15 minutos, así que nosotros nos vamos para acá. A ver, ah, hay una pregunta en el chat. Buenos días. Ya no, ya se lo de ella. Yo pensé que, no, sí hay preguntas. Me hiciste como si estuviera viendo la televisión. ¿Por qué? Esto no es Buenos Días, Perú. Muy buenos días, Esteban Tello, Pablo, André Mario. Sí, sí, ¿quién entrena con leones, sí o no? Viene el examen de escritura jeroglífica. Yo espero que no, yo espero que no. Pero sí han preguntado, ya les voy a enseñar, ya les voy a mostrar ya qué cosas han preguntado. Bueno, entonces, tú obviamente tienes que estar aquí. Bien, tú tienes que estar acá, ya sabes, aquí apuntas. Si estás en la computadora, puedes utilizar esto, ¿no? Para poder poner comentarios, ¿no? Y así, tú vas a estar acá. Bien, ya te mostré toda la PPT, así que nosotros nos vamos para acá. A ver, este material lo preparé para ustedes, que dice 2021, o sea, para mis estudiantes, básicamente. Ahora tú eres mi estudiante. ¿Y dónde está esto? Necesito agrandar esto. No, acá no hay pantalla completa, ¿verdad? Ya, bueno, entonces, Egipto, chicos y chicas. O sea, cuando uno piensa en Egipto, tú lo primero que tienes que entender es pirámides. Bueno, o sea, no hay vuelta que darle. Pirámides, pirámides. Bien, las pirámides y la esfinge. A ver, para que te hagas una idea de lo importante de esto de las pirámides, si piensas en Cleopatra, que es la última faraón, y no lo he dicho mal, la última faraón de la civilización egipcia antes de ser absorbidos completamente por los romanos, Cleopatra está más cerca en el tiempo a ti y a mí que a las pirámides de Egipto. Porque las pirámides de Egipto, esta que tú ves aquí en pantalla, se construyeron hace unos 2500 años.
Cleopatra es una comadre del año 60 antes de Cristo. Y Cristo nace en el año 0, sacas cuentas, y Cleopatra está más cerca a nosotros que a las propias pirámides de Egipto. O sea, es súper antiguo. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que entender en esta clase es ¿dónde está? O sea, sí, pues no, o sea, ¿dónde está? Porque ya sabes, hablar de historia es hablar de tiempo y de espacio. Bien, entonces, eso es lo primero que yo necesito que tú hagas, que nos ubiquemos en el espacio. Entonces, ya sabes que todo esto es el continente americano, te informo, aquí está Perú, o sea, tú y yo estamos aquí, yo estoy aquí en este puntito, tú de repente estarás, no sé, pues en Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Piura, Tacna, bien, no sé, yo estoy en Lima. Esto es Egipto, bien, perdón, esto es África, todo esto es África, todo esto es Europa. Y bueno, esta primera parte de la clase arranca aquí, en esta zona de acá, bien, donde está ese punto. Como puedes ver en el mapa, aquí está el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules, todo esto vendría a ser el norte de la costa africana, esto vendría a ser la península arábiga, ya sabes, full árabes. Esto vendría a ser la península del Indostán, acá está China. Bien, pero otra vez volviendo a la idea principal, toda la clase abarca esta zona de aquí, que básicamente es donde se desarrolla la civilización egipcia. Dicho esto, vámonos ahora a la siguiente. Ajá, vámonos acá. Bueno, esta era una lectura que antes venía en la separata. Ya no viene porque, o sea, la han actualizado. Ahora te viene esta lectura que está acá. Así que, chévere, tú léela. No es que te van a preguntar la lectura en el examen. Las lecturas, chicos y chicas, sirven para profundizar a través de fuentes. Bueno, esta no es una fuente, esto es una enciclopedia. Esta sí era una fuente. Esta sí era una fuente, este es el libro de Heródoto. El libro de Heródoto es una fuente en la actualidad. Y Heródoto es el único griego de su tiempo que visitó las pirámides de Egipto cuando todavía los egipcios gobernaban su propio país, porque luego van a ser absorbidos por los romanos. Entonces, si tú por ahí tienes tiempo de volver a ver esto con más paciencia, vas a ver que para la época de Heródoto, los egipcios decían que el faraón, uno de los faraones, prostituye a una de sus hijas para terminar de construir la pirámide de Micerino o Menkaure, que es esta, la más chaparrita. Entre comillas, la más chaparra, porque en realidad es una bestialidad. Mide más de 62 metros de alto. O sea, la más pequeña mide más de 28 pisos. La de Kefren, que es. No, espera, ¿cuál es la más alta? Acá está. A ver, en esta foto dice. Las grandes pirámides de Giza. Eso sí ha sido pregunta examen de San Marcos. O sea, cuando antes eran dateras las preguntas, ¿dónde se encuentran las pirámides de Egipto? En el valle de Gizeh o Giza, cualquiera de los nombres es válido. Entonces, a la izquierda, vamos a borrar, a la izquierda, o sea, esta que está acá, a la izquierda, se encuentra Micerino o Menkaure, cualquiera de los dos nombres es válido. Mide 64 metros de altura. La de Kefren al centro mide 143 metros de altura. Varón, señorita, esos son más de 48 pisos de alto. Es, es una cosa gigantesca para la época. Ten en cuenta que estas cosas las construyeron en la edad del bronce, hace 2500 años antes de Cristo. Cobre. No, la construyeron en la edad del cobre. Por eso es una locura. Y la más grande es la de Keops, a la derecha que mide 146, que es esta que está acá. Ahora tú dirás, profesor, pero es la más grande, pero aquí en la foto se ve pequeña. Sí, porque la pirámide de Kefren fue construida sobre un montículo más elevado, pero la pirámide más grande en realidad es esta que tú ves aquí. Bueno, entonces eso es a modo de introduction. Vamos nosotros ahora aquí y ya estamos en esta parte de tu separata, que básicamente es esta parte. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Cosas que ha preguntado San Marcos, cosas que ha preguntado San Marcos, ¿bien? Aunque te parezca tonto, San Marcos en el examen general ha preguntado de qué color eran las coronas de los faraones, o mejor dicho, de los reyes egipcios antes de la primera gran unificación. ¿Cómo, profesor? Así como lo escuchaste. ¿De qué color eran las coronas de los gobernantes egipcios antes de la primera unificación?
Entonces, entiende una cosa. El Alto Egipto, ya sabes, tú no eres un Boy Scout, pero vas a aprender, ¿ya? Puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Bien, entonces, norte, ya no me quedo feo. Entonces, al sur se encuentra el Alto Egipto, como puedes ver en tu propia separata. Y ellos tienen una corona de color blanco. Además, termina así, como una especie de circulito, y aquí tienen una cobra, así como la serie Cobra Kai de Karate Kid, el remake. Y ahí está, corona blanca. Luego, los gobernadores que se hacen llamar nomarcas, los de el norte, o sea, en el Bajo Egipto, porque ya sabes que el norte no es arriba y el sur es abajo, ¿no? Norte, sur, este, oeste son puntos cardinales para poder ubicarnos en el mapa o en el planeta Tierra. Quítate esa idea loca de la cabeza de que el norte está arriba y de que el sur está abajo. Por favor, haz el intento. Entonces, en el norte está el Bajo Egipto, que es la que casualmente también desemboca en el mar Mediterráneo y en el delta del Nilo. Bien, y estos faraones tienen una corona de color rojo. Parece tonto, pero en realidad esto lo han preguntado en el examen general hace muchos años. Ahora, el primer faraón, acuérdate de esto, está más adelante en tu separata en todo caso, que hace la primera gran unificación, llamado Menes o Narmer, él como símbolo de su autoridad va a fusionar las dos coronas, y ahí lo ves por eso, corona blanca y corona roja, y la capital va a ser en Tinis. Idea clave de todo esto es que todas las culturas que vamos a ver a continuación o civilizaciones se van a desarrollar alrededor de ríos, porque ya sabes, estos locos vienen del Neolítico y en el Neolítico aparece la agricultura. Estas sociedades, como por ejemplo la que vamos a hablar ahora, que es Egipto, se desarrolla alrededor del río Nilo. Bien, y eso es básico, porque Egipto, o sea, los egipcios a su propia tierra no la llamaban Egipto, los egipcios a su propia tierra la llamaban Kemet, que significa tierra negra. Aunque esto no es clase de geografía, aprende. Una vez cada cierto tiempo, cada cierta época del año, el río Nilo se desborda por sus márgenes, como tú puedes ver acá, ¿ves? O sea, primero está así, entre marzo y junio, la orilla del río Nilo está acá, pero entre junio y octubre se desborda el río Nilo y eso aporta un fertilizante natural llamado limo. Esto está en tu separata. Y eso hace que la tierra sea de color negro. Según tu profesor de geografía, cuando la tierra tiene mucho humus, tiene estos micronutrientes o microorganismos que permiten que la tierra sea óptima para la agricultura. Gracias al río Nilo, en ese sentido, esta civilización puede desarrollarse en medio del desierto, cosa que es un golazo. Y además también utilizan el río Nilo para el comercio y como principal vía de transporte, que también fue pregunta en el examen general. Recuerda que el río Rímac tiene algo parecido, ¿no? El río, ya sabes, en estas épocas creo que el caudal aumenta y durante el invierno el caudal disminuye porque tiene que ver con las lluvias ahí en la tierra de nuestro país. Entonces ya todo lo demás lo lees bonito y nosotros nos vamos para acá. La número uno, que es la época, la periodificación, época arcaica o tinita. Esto, profesor, ¿está en mi separata? Claro que sí, está en tu separata, estimado y estimada estudiante. ¿Ves? Esto está acá. Pero está así como que, poco, está así como lo ves. En la PPT también figuraba esto, esta es la paleta de Narmer. Pues, ¿por qué se le llama periodo Tinita? Se le dice así, periodo Tinita, porque la capital va a estar en Tinis, o sea, aquí no hay mucha, aquí no hay ciencia, ¿no? Aquí solamente es inferencia, ¿no? Se llama periodo Tinita porque la capital está en Tinis. ¿Quién es el que funda este nuevo periodo? Es Menes o Narmer. Para la historia universal, y además gracias a que estos locos tienen escritura, podemos saber que su primer faraón se llamó así, Menes o Narmer. Subráyalo porque eso está en tu separata. Porque es importante, además de ser el primer faraón, porque él es el que unifica el Alto y el Bajo Egipto, sometiendo a los nomarcas. Primero, esto lo ha preguntado San Marcos hace tiempo en el examen general. De hecho, aquí en la pre también les encanta, pero, o sea, en el examen general lo han hecho más. Profesor, no entiendo. Cada civilización o cultura tiene nombres específicos para sus provincias. Bien, entonces, aunque tú no lo creas, San Marcos en el examen general
hasta no hace muchos años, ponte plan 4 o 5 años, preguntaba por los nombres de las provincias de estas civilizaciones. En el caso de Egipto eran 56 o 53, o sea, San Marcos no te va a preguntar la cantidad, ¿no? Pero eran como que 56, 53 provincias o también llamadas nomos, ¿bien? Provincias o también llamadas nomos. Por lo tanto, antes de la primera unificación, cada nomo tenía su nomarca. El nomarca es el gobernador de un nomo. Y se acabó el chiste. Bien. Ahora, la paleta de Menes o Narmer es interesante y es importante porque justamente en esta paleta se puede observar cómo Menes se está sometiendo a los que se oponen a él, y aquí se retrata él mismo ya gobernando, o sea, la unificación, ¿no?, de estas dos coronas, como te decía. Algo que no figura en tu separata, pero vale la pena que por ahí lo entiendas, es que con Menes o Narmer, que va a venir a ser el primer faraón, se diviniza a la monarquía. Profesor, ¿qué significa eso? O sea, es algo que escúchame bien, es algo que para ti y para mí es un poco extraño como concepto, ya que no tenemos cómo, ya que no tenemos cómo parangonarlo o cómo tomar de modelo algo, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es este ejercicio mental. Escúchame, agarras al presidente de los Estados Unidos, agarras al Papa, en la actualidad el Papa Francesco, y agarras a tu artista o cantante favorito y los fusionas ¡frua!, en una sola persona. Y así tienes un dios en la tierra de estas civilizaciones. ¿Cómo, profesor? El presidente de los Estados Unidos, hasta el día de hoy, para mucha gente, es uno de los hombres, si no es que el hombre, política y militarmente hablando, más poderoso del mundo. El Papa Francesco es el representante, el sumo representante, el máximo representante del católico a nivel planetario. Y tu artista o tu cantante favorito, tú lo, tú lo admiras, o tú también puedes ser tu youtuber o tu TikToker favorito, no sé, no, creo que un artista es más válido que un artista o un cantante, o sea, tú admiras a esa persona o a ese grupo, si es un grupo musical, no porque alguien te obligue, ¿no? Sino porque tú has encontrado de repente ciertas cosas que te vacilan o con las cuales te sientes identificado. Entonces, aunque tú no lo creas, estas civilizaciones, todas las civilizaciones de las que vamos a hablar en esta clase, Egipto, las que se desarrollan en Mesopotamia, la India y en China, sus gobernantes son dioses en la tierra. Ellos ordenan el mundo cosmogónico o la religión de los países o las civilizaciones que gobiernan, porque o bien son dioses en la tierra o el equivalente que vendrían a ser hijos de dioses, ¿sí? Por eso te decía, es un concepto un poco difícil de entender para nosotros, pero aunque tú no lo creas, por ejemplo, en el caso de los japoneses, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el emperador Hirohito era considerado un dios en la tierra. Y de hecho, en algunas partes de la India todavía hay dioses en la tierra, aunque tú no lo creas. Ya sabes, lo que no conoces no existe para ti. Pero en este caso sí se da. Bien, entonces, por eso dice ahí este dato, diviniza la monarquía. O sea, desde Menes o Narmer, todos los faraones van a ser considerados como dioses en la tierra o hijos de Ra, que es el sol. En este periodo hay una época de prosperidad y se desarrolla además la escritura jeroglífica. Se sientan las bases de un Estado centralizado y burócrata. ¿Qué significa un Estado centralizado? Bueno, es como el Perú en la actualidad más o menos, ¿no? Porque está tratando de que se descentralice, pero hasta el día de hoy Lima concentra todos los poderes del Estado. Existe el poder ejecutivo, legislativo, judicial, todas las principales ministerios están en Lima. Entonces tú vives en Loreto, tienes un roche con una minera, tienes que venir a Lima a sentar la denuncia, o sea. Entonces, eso es un estado centralizado, ya sabes, la capital de este periodo es Tinis. ¿Y por qué burócrata? Acuérdate de esto de aquí hasta la última clase de historia del Perú, semana 18. Burócrata, es sinónimo de mesa, cracia, gobierno. Los que gobiernan detrás de una mesa vendría a ser la traducción. Un burócrata, escúchame, un burócrata es alguien que trabaja para la administración de un estado o en la administración de un estado. Un burócrata, por ejemplo, puede ser alguien que lleva los impuestos. Un burócrata puede ser, en el caso peruano, un burócrata, por ejemplo, si ya tienes más de 18, cuando has ido a la RENIEC, la persona que te atiende detrás de la ventanilla, ese es un burócrata.
trabaja detrás de un escritorio y te atiende, ¿bien? Entonces, un burócrata es aquella persona que trabaja para la administración o en la administración de un Estado. Y ese es su cargo, esa es su función, ese es su vacío. No hay más que decir de esto. Vámonos ahora inmediatamente a esta parte de aquí. Bien, vámonos ahora al Imperio Antiguo. Tú ya sabes, tú tienes que estar acá. Estamos aquí en esta parte del Imperio Antiguo. Y bueno, una de las cosas que debes de entender es que, como hablábamos del tiempo, ya sabes, de larga duración, Fernand Braudel hablaba de que una de las cosas que el ser humano no suele sentir es el cambio en la geografía. ¿Por qué? Porque el cambio geográfico se da de manera tan lenta y es casi imperceptible, a menos que haya un desastre a nivel mundial, desastre climático, una vaina así. Pero recuerda lo siguiente, o sea, nadie construye vainas así, ¿bien? Y por esa razón también cuando tú veas una huaca o un templo, por ejemplo, aquí en San Martín hay una huaca que es la huaca de Garagay. Y a veces la Huaca de Garagay se ve así, pero bueno, no así como una pirámide, ¿no? Pero se ve así la Huaca de Garagay, ¿bien? Y entonces la gente piensa que es un cerro cualquiera, ¿verdad? O sea, la gente que desconoce estas cosas. Pero en realidad recuerda que la gente, nadie construye así, pues no, a menos que seas un pacharaco, un flojo, ¿no? O sea, nadie construye las cosas así. Originalmente las pirámides de Egipto estaban construidas de esta manera. Vamos a subir el brillo. Ay, concha, vamos a subir el brillo. Todo originalmente las pirámides de Egipto estaban construidas de esta manera. Esto que tú ves aquí era la roca interna y esto que tú ves aquí era algo así como piedra caliza pulida. Ahora, lo alucinante de esto es que esto tiene una data de más o menos 2500 años antes de Cristo. Anota, por favor, porque eso no está en tu separata, anota, fue construida con mano de obra asalariada. Antes se pensaba que había sido construida con esclavos y en la actualidad ya la mayoría de los egiptólogos coinciden en decir que en realidad fue construida con mano de obra pagada, asalariada, por cuadrillas de trabajadores en equipo o en grupo. Debe de haber sido algo alucinante, porque mira, o sea, tú te imaginas, piensa por favor en el edificio más alto del Perú y y no rebasan, creo que el tamaño de la pirámide de Keops, por ejemplo. Mide más de 146 metros de altura. ¿Tú te imaginas ser una persona del año 2500 y llegar como visitante a esta civilización y de pronto ver esta monstruosidad? Porque, o sea, y no era una, eran tres. Además, como tú puedes ver aquí en esta imagen, la punta de la pirámide, de las tres pirámides, estaba revestida originalmente de oro puro. Eso significa que en este lugar donde hace harto calor, a plena luz del día, estas vainas brillaban a kilómetros de distancia. Originalmente también se sabe que el río Nilo pasaba bastante cerca de las tres pirámides como ya en la actualidad no es. O sea, el río Nilo en la actualidad se ha alejado bastante, pues ya sabes que el río va así. Entonces, antes había un puerto y una rampa que conectaba directamente a la pirámide. ¿Para qué diablos hacen estas cosas los faraones egipcios? Ah, porque eso lo hace un dios. O sea, eso lo hace un dios, pues, ¿no? O sea, imagínate preguntar, ¿no? Inocentemente, "Oye, ¿qué hizo eso?" Entonces un egipcio te dirá, de ese tiempo te dirá, Eso lo hizo un dios, lo hizo el hijo de Ra, el faraón." ¿Cuál es su función? O sea, su función práctica es que dentro de la pirámide hay un faraón o su esposa, casi siempre solo es faraón. Bien, o sea, hay un muertito dentro. Entonces tú dirás, profe, 146 metros de altura, más de 2 millones de bloques. La base, por cierto, la base de la pirámide de Keops, o sea, este cuadrado que tú ves aquí, varón, señorita, ahora justo creo que ha acabado un campeonato. Imagínate el tamaño de una cancha de fútbol. Haz ese ejercicio. Imagínate el tamaño de una cancha de fútbol. ¿Te lo imaginaste? Ya. Ahora esa cancha de fútbol multiplícala por 10. Y esa es la base de una de las tres grandes pirámides de Egipto, la de Keops. La base. Solo la base. De ahí tienes que levantar los bloques hacia arriba. Por esa razón, también hay gente que, bueno, en la actualidad se están acercando bastante a la forma de cómo se habrían construido las pirámides de Egipto. Porque ya sabes que siempre por ahí hay algún loco o loca que no ha estudiado mucho o que ha estudiado las cosas a medias, que nunca pisó la universidad, casi siempre, y que solo lee aquello que le permite confirmar su loca idea, ¿no? Y decir que eso fue construido por seres de otro planeta,
¿verdad? Los extraterrestres, que los reptilianos, que los Anunnaki, o sea, no, 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 no. Yo te pregunto a ti, mi estimado y estimada estudiante, ¿cuántos años, escúchame bien, cuántos años, si no milenios, tiene el ser humano tallando piedras? ¿Puedes hacer el cálculo? ¿Cuántos años tiene el ser humano o la gente de nuestra especie, los de nuestro género, los homínidos, tallando piedras? El primer Homo habilis aparece hace unos 2,5 millones de años antes de Cristo. 2,5 millones de años. El primer tipo que chancaba piedras. Nuestra especie, o sea, los Homo sapiens, tenemos tallando piedras 300.000 años, cuando mínimo. No, cuando mínimo 100.000 años. 100.000 años tallando piedras. ¿No crees que algo han tenido que aprender en 100.000 años? Pero hay gente que prefiere pensar como Max Ulle. ¿Te acuerdas? Max Ulle, para hacer la retroalimentación de la clase anterior. ¿Qué decía Max Ulle? Yo no creo que eso lo hayan hecho los peruanos, los antiguos peruanos, decía, los antiguos peruanos. Para mí que esa tecnología vino del extranjero. Es la misma vaina que dice la gente que piensa que esto fue construido por extraterrestres. Yo no creo que eso lo hayan hecho los egipcios. En la edad del bronce, 2500 años antes de Cristo. Eso lo hicieron los extraterrestres. O alguna civilización ajena al ser humano. O sea, no, loco, no. Eso es una ofensa para la gente de nuestra especie. Nosotros somos Homo sapiens. Nosotros construimos estas vainas. Esta cosa que tú ves aquí, este aparato mediante el cual tú y yo nos estamos comunicando ahora, o estás recibiendo esta clase, es magia para algunas civilizaciones, para algunas tribus en África o en Asia. Sí, en África, en Asia o en América del Norte. O acá mismo, en la selva peruana. Esto sería magia, sería, ¿qué es esta vaina? Pero lo hicimos nosotros, ¿bien? O sea, la gente de nuestra especie. Dicho esto, entonces, datos que ahora sí, o sea, digamos, esta es la explicación. Se llama periodo antiguo o también conocido como el periodo menfita, porque la capital es Memphis, o sea, por su posición geográfica, esto permitió un mayor y eficiente control sobre Egipto. Básicamente está como que en el medio, ¿no? Por así decirlo. A ver, acá está el mapa. ¿Dónde está Memphis? Acá. Acá está Memphis. Bien, aquí está Memphis. Luego se desarrolló la arquitectura monumental. Esto ha sido pregunta de examen general más de 4 o 5 veces. O sea, ¿en qué periodo se construyeron las grandes pirámides de Egipto? ¿Imperio antiguo o periodo menfita? ¿Hasta en qué años han preguntado? 2500 antes de Cristo, ¿ves? Aquí están las grandes necrópolis de Gizeh o Giza, como lo quieras pronunciar o escribir. ¿Cómo termina este periodo? Porque los nomarcas van a debilitar gradualmente el poder de los faraones, am, a raíz de que eh, los eh, el faraón Pepi II, o sea, son datos, esto te lo van a preguntar ya, pero básicamente este faraón y su dinastía renuncian al título de dioses en la tierra. Y aunque parezca loco o raro, al haber renunciado al título de dioses en la tierra, lo que sucede es también que la gente ya no los respeta. Si no eres un dios, ¿para qué te voy a adorar? ¿Para qué te voy a respetar? ¿O para qué te voy a dar ofrendas? Y en ese sentido, eso hace que se cree la primera ruptura del Alto y Bajo Egipto después de la primera unificación. Otras cosas que sí te puede preguntar también San Marcos, como ya lo ha hecho antes, es esta, ¿bien? Am, ¿Cuál fue la primera pirámide o mastaba construida en la historia de la civilización egipcia? Esto se sabe gracias a que ellos tienen escritura, de ahí la importancia de la escritura para el estudio de la historia. Y la primera mastaba o pirámide de la civilización egipcia se llamó la pirámide de Saqqara. Esta pirámide se construyó en honor al faraón Sócer, Z o con D, cualquiera de las dos es válida, ¿ya? Sócer. Y gracias a que tienen escritura, sabemos también quién fue el primer arquitecto o el arquitecto que construyó esa mastaba, que se llamó Imhotep. In con H. Con el tiempo,
este arquitecto luego va a pasar a ser como un semidios, dios de la medicina y de la arquitectura para los egipcios. Un semidios es más exacto decir. Profesor, esto han preguntado en San Marcos, sí. ¿Quién fue el primer arquitecto? ¿Cuál fue la primera pirámide o mastaba? ¿Y a quién se le dedicó? Esas cosas han preguntado, aunque son datos, ¿no? O sea, esto no es que nos va a ayudar a hacer algo así súper chévere. Luego, ¿qué más? Recuerda que en el tiempo, cuando se construyeron las tres pirámides de Egipto, también se estaba construyendo Caral, Huaca Prieta, por ejemplo, que también fue pregunta del examen general de San Marcos. Y bueno, ¿cómo termina este periodo? Ah, dice, es la primera edad de oro de la civilización egipcia, la primera edad de oro, así se le conoce en historia universal. Los gobernantes y los sacerdotes se hacen ricos y compiten con los faraones. Además, se comienzan a dar invasiones de los pueblos de Asia que se ubican pacíficamente primero en el delta del Nilo. Profesor, ¿cuál es el delta del Nilo? Esto no es clase de geografía, pero aprende. Esto es un río, pero cuando el río termina así, en varias ramificaciones, como tú puedes ver aquí en la imagen, que también está en tu separata, a esto los geógrafos lo llaman delta. Viene del abecedario a griego, alfa, beta, gamma, delta. Bien, y ya sabes que el delta del Nilo es la parte más fértil de Egipto. Estas tribus o pueblos de Asia se asientan en el delta del Nilo, o sea, en esta parte de acá, y vienen justamente desde el este. Dicho esto, vámonos inmediatamente, porque mira, ya se va a acabar la primera hora de clase y no terminamos Egipto. Ah, ah, luego, esto va a producir escasez de alimentos y, bueno, los campesinos de Egipto tributan con fuerza de trabajo o con sus productos agrícolas. Y ya está. Vámonos ahora, entonces, inmediatamente a esta parte de aquí. El Imperio Antiguo. Bien, si ya sabes que si tienes alguna pregunta, prendes el micro porque no puedo estar constantemente yendo al chat. Pero sobre el Imperio Antiguo, no, seguimos aquí en el Imperio Antiguo, perdón. No nos hemos ido todavía a ninguna parte. Bueno, faltaría hablar de la Esfinge. El rostro de la Esfinge representa al rostro del faraón Kefren, según las fuentes. Originalmente estaría así, como tú la ves aquí, tendría una barbita así, toda sexy, y habría un patita aquí parado, bien, que ya casi no se ve prácticamente, y la barba se le cayó. Bien, ¿qué representa la Esfinge? Bueno, es el cuerpo de un león con el rostro del faraón, lo que más o menos trata de reflejar o simbolizar que el faraón tiene fuerza divina, la fuerza como la de un león, que es un animal salvaje de la naturaleza. Y ya está. ¿Hay otras hipótesis sobre la esfinge? Sí, hay varias más, pero tú y yo tenemos que seguir avanzando. Además, esto es lo que te pueden preguntar. O sea, ¿qué faraón está retratado en el rostro de la esfinge? Una vez así. Luego, vámonos al número 3. Estamos en el Imperio Medio o Tebano. Va del año 2065, ya sabes que los años son referenciales, ¿no? Al año 1785 a.C. En este periodo se da el culto a Amon-Ra. ¿Cómo es Amon-Ra, profesor? Así, mira, parece un avatar. Tiene dos super orejas gigantes y es azul completamente. Y sí, si has visto bien, si eres curioso, como Jorge el Curioso, acá puedes ver la cruz egipcia. Bien, que es así, así y así. Bien, esa es la cruz egipcia. Am, sí, ya no voy a decir más porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Bueno, en este periodo, el que reunifica de nuevo el Alto y el Bajo Egipto se llamó Mentuhotep II. Bien, ah, no está por ningún lado, ya vamos a escribir acá. Mentuhotep. Mentu con H, Mentuhotep. Bien, Mentuhotep II. Él es el que va a volver a unificar el Bajo y el Alto Egipto. Bien, Bajo Egipto, Alto Egipto. Él vuelve a unificar estas dos zonas. Dice aquí además que durante este periodo hay una expansión territorial hacia Nubia, Libia y Siria. ¿Por qué he subrayado Nubia, que se encuentra aquí? Porque los nubios son una cultura diferente a los egipcios, pero, escucha este dato, al haber estado tantos siglos sometidos por los egipcios, los nubios van a adoptar mucha de la cultura egipcia, de hecho hasta los mismos dioses, y también construyen pirámides.
Los griegos, en la época de Heródoto, no sabían de dónde diablos los egipcios sacaban el oro. De hecho, el mismo Heródoto, en su libro Nueve libros de historia o historia, él decía que parecía como si de las arenas de Egipto los egipcios sacaban polvo de oro, cosa que es falso. En la actualidad los arqueólogos han confirmado que durante toda su vida los egipcios sacaban el oro principalmente de Nubia. Bien, el detalle está que para llegar a Nubia tienes que subir unas montañas que están por acá, o sea, super yuca, pero igual de ahí sacaban los egipcios el oro. Es aquí donde se extiende o expande el culto nacional a Amon-Ra, que ya te he dicho, es este tipo que está acá sentado, y se da la invasión de los Ixos. Así termina, por cierto, el Imperio Medio o el Imperio Tebano. Esto sí ha preguntado San Marcos, o sea, ¿cómo termina ese periodo? Bueno, ese periodo termina con la invasión de los Ixos, quienes van a introducir el hierro y los caballos de combate. ¿Ves? Mira, ya estamos acá. Bueno, en realidad sería aquí, ¿no? De aquí para adelante. Profesor, ¿de dónde vienen los Ixos? Mira el mapa, acá está, ¿ves? Acá están los Ixos y ellos primero vienen aquí y se asientan en el delta del Nilo y fundan, aprovechando esta época de decadencia, otra vez el Alto y el Bajo Egipto pierden la unidad y ellos van a fundar su propia capital absorbiendo las costumbres de los egipcios, o sea, los Hyksos, y fundan la capital en Avaris o Avaris, cualquiera de los dos nombres es válido, y se quedan con todo el delta del Nilo además. Am, Mira, acá está Kadesh, porque luego lo vamos a mencionar más adelante. Acá está, bueno, originalmente aquí en esta zona de acá está Jerusalén, bien, en esta zona de ahí. Bueno, dicho esto, ¿qué más? A ver, no quisiera que se me pase algo. Ya está, eso es todo lo que podemos decir por el imperio medio o el periodo tebano, porque la capital está en Tebas, obviamente. Nosotros vamos para aquí. Vamos al imperio nuevo o neotebano, bien, al imperio nuevo o neotebano. Y bueno, ¿qué podemos decir de este periodo? Hay muchas cosas que tienes que recordar de este periodo. Después del Imperio Antiguo, porque ahí están construidas las pirámides y la primera pirámide de Egipto, San Marcos ha preguntado mucho por este periodo, bien, por los personajes históricos que hay y todo lo demás. Así que presta atención. En este Imperio Nuevo, Imperio Neotebano, Neotebano porque, o sea, otra vez la capital va a ser en Tebas, el primero que da la hora es Amosis I. ¿Por qué? Porque él es el que expulsa a los Ixos, ¿bien? Además, con Amosis I se crea el ejército profesional. ¿Qué significa esto? Que es un grupo de personas, varones, que se van a dedicar solo al arte de la guerra. Bien, por ejemplo, en el virreinato del Perú, para que te das una idea, en el virreinato del Perú no hay ejército profesional sino hasta las reformas borbónicas. Para que entiendas lo que estoy diciendo, el virreinato del Perú se va a fundar en el año 1548. Las reformas borbónicas son del año 1756 en adelante, aquí en el Virreinato del Perú. Entonces, durante casi 200 años no había ejército profesional. Ahora tú dirás, profesor, pero yo he escuchado que hay batallas, hay guerras. Sí, las hay, pero la gente que va a pelear esas batallas y guerras, hasta antes de las reformas borbónicas, son hacendados, son, no sé, pues corregidores, son gente que sabe manejar armas. En esos años era lo normal saber manejar armas. En la actualidad es raro encontrar a alguien que postule a, no sé, pues, la carrera de medicina y que sepa manejar armas, o que en tu casa todos sepan manejar armas, ¿no? En esos años era normal. Entonces, no es un ejército profesional porque tampoco tienen carrera militar. Esto sí, bien, entonces por eso el dato es relevante, ¿no? Porque con Amosis primero va a haber un ejército profesional, o sea, gente que solo se dedique a la guerra. Además, como dice aquí, también se va a dar un apogeo de la esclavitud. Y lo que tenemos, por otro lado, es algo que también a San Marcos les gusta preguntar, y eso tú debes de anotar, porque cada vez que tú escuches este dato, tienes que pensar, esto me lo pueden preguntar. ¿Qué cosa? ¿Quién logra la máxima expansión de todas las culturas que vamos a ver hasta que yo te diga lo contrario? ¿Cómo, profesor? Sí, San Marcos pregunta, o sea, la civilización egipcia desarrollada del milenio tal al milenio tal se ocurrieron muchos hechos. De todos estos hechos, ¿quién es el que consigue la máxima expansión territorial?
Bien, ¿quién es el que consigue la máxima expansión territorial de la civilización egipcia? Sin temor a equivocarnos, ese tipo fue Tutmosis III. Acuérdate de ese nombre. Máxima expansión territorial. Llega a Palestina, Libia y Siria. Además, este chico, este faraón, ordenó borrar el nombre de su madrastra llamada Hatshepsut. ¿Por qué el dato es importante? Porque en la religión, tienes que entender que en la actualidad separamos la política de la religión, entre comillas, porque de hecho creo que están todavía relacionadas. Pero para esta gente, la política, la religión, el arte de la guerra es una misma cosa. Porque el faraón es todo eso, pues. Faraón es político, religioso, militar. Y bueno, el caso es que en su religión y en su política no existían mujeres faraones. El detalle está que Tutmosis III, cuando es convertido en faraón, tenía 4 años. Entonces es su madrastra la que va a gobernar. De hecho, inclusive se han encontrado ya en la actualidad, porque antes era como una especie de en duda, pero en la actualidad se sabe, hasta se puso barbilla como faraón. Y para resumirte esta historia, Palroche, cuando él ya llega a tomar el cargo de faraón, ordena borrar el nombre de su madrastra de todas las inscripciones de Egipto. Tanto fue así en un principio que la única pista que se tenía de que alguna vez Egipto durante estos años tuvo una mujer faraón se encontraban en otros pueblos como los persas están acá, perdón, los persas, los fenicios o los babilonios, pero en el propio Egipto no se encontraban registros. ¿Cómo descubrieron que sí existía esta mujer faraón? Porque algún esclavo en los jeroglíficos, cuando lo azotaron para que borre el nombre, lo borró así, todo pacharaco, o sea, hizo un mal trabajo. Y producto de ese mal trabajo se pudo confirmar que Hatshepsut sí existió en la historia. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahorita te vas a acordar de esto. Bueno, luego de esto tenemos a otro tipo que San Marcos también ya ha preguntado mucho en los exámenes, o sea, mucho es 3 veces, ¿bien? Amosis cuarto. Perdón, Amenofis cuarto, estoy leyendo mal. Amenofis cuarto es súper archi mega recontra famoso porque un día él, cuando fue elegido como faraón, se levantó y dijo, ¿saben qué? Aquí solo hay un solo Dios. Ese dios se llama Atón. Le preguntaron, ¿y cómo es Atón? Atón es este que tú ves acá. Es un disco solar, vamos a usar el amarillito. Es un disco solar y sus rayos nos dan y nos iluminan a todos. Y entonces, ¿cuál es el roche? Bueno, el roche es que se me cierran todos los templos, porque acuérdate que la civilización egipcia es una civilización politeísta. Estos locos de los egipcios, durante durante siglos, o sea, varios cientos de años. Cada ciudad que tú ves mencionada aquí, y faltan otras más, tienen sus propios templos con sus propios dioses. Es como aquí en el Perú, donde cada pueblito de la sierra peruana tiene su propio santito o virgen. Casi siempre son vírgenes, ¿no? La Virgen de Azachabaca, la Virgen de Muguari, un montón de vírgenes o un montón de santitos. O los distritos también tienen su santo particular, ¿verdad? Entonces, ya, aquí en Egipto era algo así. Y, pucha, un rochezazo, pues. O sea, un roche, porque todo el mundo era politeísta. Ahora, si tú no entiendes este dato, para que lo hagas carne, o sea, para que lo sientas, si eres ateo no lo entiendes, ¿no? Pero la mayoría no lo es, así que hago este ejemplo. Imagínate que un día el presidente actual, que creo que es Pedro Castillo, cada vez que doy una clase en la pre es un presidente diferente. Digo, o sea, si buscan los videos con esta parte, Sagasti, PPK, creo que el otro, el innombrable Merino, Vizcarra, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, no. Pero imagínate que un día, en todo caso, haces este ejercicio conmigo, imagínate que un día el presidente Vizcarra, perdón, el presidente Castillo, en mensaje a la nación, un día diga, ¿saben qué? Se me cierran todas las iglesias cristianas y vamos a reabrir los templos prehispánicos, vamos a reabrir las huacas y vamos a volver a adorar a los dioses de nuestros ancestros, al Inti, a la Quilla, al sol, a la luna, a la Pachamama, a Pachacamac, a Viracocha, a Vegeta, a Huiracocha, a Illapa, que es el dios del trueno, del rayo.
¿Te imaginas eso? Tú dirás, no, profesor, el profesor siempre hablando tonterías. No, pero es que aguanta. Eso que para ti es impensable ocurrió para los egipcios. De hecho, te digo algo que parecía impensable hasta no hace más de 4 años, una pandemia. La pandemia mundial, la pandemia, eso era algo casi inimaginable para mucha gente. Inimaginable que nos encerraran 2 años, 3 años de nuestras vidas. Eso era inimaginable e impensable y ocurrió. Entonces, cuando te invito a hacer este ejercicio, te lo digo para que refuerces la idea, porque esto no es tampoco que es gratis, ¿no? O sea, te vas a ganar algo con eso. Te vas a acordar ahora sí, para toda tu vida, que Amenofis IV, que luego se cambia de nombre a Akenatón. Como tú puedes ver, Akenatón está conformado por la misma parte del nombre de este disco solar, la traducción sería el que adora o el que sirve a Atón, ¿no? Amenofis IV se cambia el nombre de Akenatón y obliga a todos los egipcios a adorar a un solo dios. Para esto implanta obviamente el monoteísmo y construye una ciudad para adorar a ese dios llamada el Tel el Amarna. Su esposa Nefertiti, aquí tú la ves, y esta representación es importante porque es la primera vez también que un faraón se retrata con sus child, cosa con sus hijos, y con su esposa en un mismo, en una misma lápida, por así decirlo, una misma representación. ¿Cómo terminó el Amosis IV? Bueno, la gente se achoró, los sacerdotes se achoraron, los nomarcas, los gobernadores de provincia se achoraron y lo mataron. Bien, de hecho, faraón que viene es el que restituye el politeísmo en Egipto. Dato curioso, hay un himno dedicado al dios Atón que es idéntico, si no es que es similar en su traducción a un salmos que ya sabes se le atribuyen al rey David. A eso se le llama sincretismo o prestación cultural. Sincretismo es fusión, prestación cultural es cuando tomas algo de otro lugar. Am, Puedes investigarlo por tu cuenta, ¿no? Porque mira, ya se cumplió la primera hora de clase y todavía no terminamos de hablar de los egipcios. De hecho, esta es la parte más larga, creo, de la clase. Bueno, el tipo que viene después es famoso por la tumba que van a descubrir de él, es Tutankamón, pero en realidad en Historia Universal no solamente por eso es importante, sino porque él restablece el politeísmo en Egipto. Muere a los 18 o 23 años, gobernó 3 años nada más, algunos piensan que lo asesinaron o fue envenenado o se cayó de su carruaje, la cosa es que se murió joven. Y se murió tan pronto, o sea, tan intempestivamente, que su tumba no fue preparada como, digamos, se tendría que haber preparado. Y por esa razón también lo van a enterrar en una zona un poco improvisada, por así decirlo. Te estoy resumiendo mucho esto. El punto es que a pesar de no haber sido el faraón más rico o el que consigue la máxima expansión territorial, por esta razón de haberse morido, iba a decir, de haberse muerto de manera así intempestiva y de haber preparado su tumba con tanta prisa, es que lo van a enterrar en una zona que bueno, en el Perú serían huaqueros, en el caso de estos son saqueadores de tumbas egipcios, no lo van a poder encontrar. Y gracias a eso, Howard Carter, el 4 de noviembre del año 1922, va a descubrir la tumba de este faraón. Alucinante. Hay mucha gente que cree que esto es alucinante por la cantidad de oro que se va a encontrar. Bueno, de hecho encontraron un pocotón de oro. Pero en realidad lo importante para el mundo científico académico del descubrimiento de la tumba de Tutankamón es que su tumba al estar intacta, o sea, al no haber sido saqueada, los arqueólogos como Howard Carter y los que vienen después de él pueden estudiar de manera metódica y sistemática la preparación de un gran gobernante egipcio o de un faraón hacia el más allá. Entonces, como está intacto, todo se pudo describir con exactitud y así poder conocer cómo se preparaban a un faraón difunto para la vida después de la muerte. Es así que sabemos que este tipo estaba metido en 3 sarcófagos, uno de piedra, otro de oro, otro de plata, y que tenía una mascarilla de oro. O sea, alucinante por donde lo quieras ver, ¿bien? Bueno, dicho esto, el equivalente, por cierto, el equivalente al descubrimiento de la tumba de Tutankamón para el caso de América, o sea, de todo nuestro continente, es la tumba del señor de Zipán.
Un estudiante una vez me dijo, profe, pero ahí no encontraron tanto oro. No, loco, es que no se trata del oro. Se trata de que fue encontrada casi intacta. Digo casi porque el techo de la tumba del señor de Zipán se había roto por el peso de la tierra. Pero la tumba, salvo eso, fue encontrada intacta. Por esa razón también se puede estudiar de manera bastante metódica, científica, la preparación de un gran señor de la cultura moche para la vida después de la muerte. Sí, está alucinante. Bien, dicho esto, entonces, vámonos ahora, seguimos en el Imperio Nuevo Neotebano, vámonos ahora a un sujeto que aparece en la Biblia. ¿Cómo, profesor? Sí, mira, el papichulo de Ramsés II. Bien, Ramsés II aparece está en la Biblia. Así que primero te doy los datos históricos y luego te bloqueo un rato porque ya con esto ya vamos a terminar el mundo egipcio. Bien, Ramsés II es el que va a pelear contra los hititas y es famoso, y San Marcos ya lo ha preguntado más de 3 veces, aunque ya hace varios años atrás, porque Ramsés II es el primer faraón conocido, o el primer tipo en realidad, junto con Muwatalli, que firma, el Muwatalli es el emperador de los hititas, escríbelo así como los Mugiwara, este es Muwatalli, ¿bien? Muwatalli es el que firma con Ramsés II el tratado o la paz de Kadesh. La paz de Kadesh o el tratado de Kadesh que va a firmar Ramsés II en 1268, 65. La cronología varía por años, pero básicamente es 1260 y tantos antes de Cristo. Es el primer tratado de paz conocido entre dos grandes imperios, bien de esos años, entre Ramsés II, representante del Imperio Egipto, y Muwatalli, emperador de los hititas o rey de los hititas. Quedaron en empates, por cierto. Aquí tú puedes ver un fragmento de esto. Aquí está Ramsés II haciéndose retratar como vencedor de esta batalla de Kadesh, cosa que no es así porque en realidad quedaron en tablas, quedaron empates. Y también a Ramsés II se le atribuye la construcción durante su gobierno del templo de Abu Simbel, que es esta cosa maravillosa que tú ves aquí. Mira, tú serías de ese tamañito, para que te hagas una idea. Así, tamaño serías. Una cosa gigantesca, ¿bien? Bueno, un dato curioso, porque de repente pues no sabes esto, es que en ninguna parte de... Mira que Egipto es una civilización con escritura, ¿bien? Tiene escrituración, ya. En ninguna parte de los jeroglifos, ni en escritura hierática o demótica, que de hecho es más reciente, pero en ninguna parte de los jeroglifos, que es la más antigua, dice jamás que Ramsés II tuvo un medio hermano llamado Moisés, porque su mamá lo rescató de las aguas del río Nilo. Moisés, por cierto, significa eso, rescatado de las aguas. Si miras que sí, en la única parte donde dice que Ramsés II tuvo un medio hermano llamado Moisés es en la Biblia. Que, o sea, ya sabes que la Biblia originalmente es la Torá, el Pentateuco, que es el Antiguo Testamento, que es la Biblia de los judíos. Y ya luego esa viene en resumen como para nosotros, pero en ninguna parte de la civilización egipcia se menciona esto. Hay dos hipótesis. La primera es que los judíos se la inventaron. O sea, no, no lo digo yo, tú puedes averiguar. O sea, son hipótesis. La otra hipótesis que se maneja es que a diferencia de Tutmosis III, ya sabes, este tipo de acá. A diferencia de Tutmosis III, que azotó mal a los esclavos para que borraran el nombre de su madre, a Ramsés II sí lo habría hecho bien, ¿no? O sea, azotó a todos los esclavos y dijo, me borran cualquier registro histórico de la existencia de mi supuesto medio hermano, o de que alguna vez aquí hubo un pueblo llamado hebreo que se dieron pestes y ya. O sea, esa es otra teoría, pero no hay nada confirmado. Lo que sí es cierto es que en ninguna parte, ningún solo jeroglífico papiro egipcio de la época se habla de que alguna vez Ramsés II tuvo un medio hermano o una vaina así. Solo en el único lugar donde lo dicen es en la Biblia. Dicho esto, vámonos ahora a la escritura y ya con esto terminamos porque ya tú lo demás te lo vacilas, tú lo demás lo lees. Estamos en esta parte de acá. Bien, o sea, esto tú te lo vacilas y tú lo lees. Bien, sobre la organización, puchita, está media Federica. A ver, o sea, yo creo que tengo la mía acá. Esta es la que, sí, esta es la mía. A ver, esto tú lo lees, bien, pero el que está acá es el sol de mediodía que vendría a ser Ra. Esto es parte de los dioses egipcios, ya sabes, he visto Yu-Gi-Oh, por ejemplo. Osiris es el que da la hora, o sea, es el dios así
el papichulo. Su hijo es Horus, su esposa es Isis, que creo que también es su hermana. Su hermano, el pata que siempre para malográndola, es Set, ya sabes, esta siempre lucha del bien y del mal. Cuando la gente se muere, van al juicio de Osiris, bien, el que los juzga o el que los transporta es Anubis, que pone tu corazón en una parte de la balanza y pone una pluma en el otro lado. Si tu corazón pesa más que la pluma, vas a poder reencarnar y te vas a una especie de paraíso egipcio. Pero si la pluma pesa más que tu corazón, vas a ser tragado por el caos y la nada. Y ya está, se acabó. Bueno, luego, esto por favor tú léelo, sí, léelo, estúdialo, sí, esto por ahí pueden preguntar algo. Pero lo que quería, digamos, terminar la clase, o al menos esta parte de los egipcios, que como tú puedes ver es más de una hora, o es una hora en realidad completita. François Champollion, estos datos necesitas aprenderlo bien. François Champollion, francés, en 1822 o 23, es el que termina descifrando la escritura jeroglífica. Encuentran la famosa piedra Rosetta, que es esta que tú ves aquí. Bien, esta es la piedra Rosetta. Creo que en tu separate está, si no está, anótalo por ahí. Pero el vacilón de esta piedra es que estaba escrita en jeroglífico, esta parte de acá, en demótico, esta parte de aquí, y en griego, esta parte de aquí. Ahora, escúchame bien. La escritura jeroglífica, como lo dice también en tu separata y en la PPT, ¿dónde está la PPT? Concha, ¿dónde está la PPT? Sí, la escritura jeroglífica es religiosa y la más antigua. ¿Por qué dice religiosa y la más antigua? Porque es la que se usa, es la que usaban los sacerdotes, así que puedes anotar eso. Escritura jeroglífica la usan los sacerdotes, la usan en los templos, la usan en los obeliscos, o sea, son como puntas, la usan en estatuas, la usan en los papiros. Los papiros en jeroglífico no eran usados para que tú los tuvieses en tu casa. Los papiros en jeroglífico principalmente los metían con los muertitos, con los momificados, bien, con las momias. Y era bastante difícil de trabajar porque además de ser, o sea, full color, eran dibujos grandes. Y entonces los sacerdotes la usaban justamente para eso, ¿no? Para los rituales, para los templos, tumbas, etcétera. Pero obviamente los egipcios, que tienen un estado burocrático, necesitaban también un tipo de escritura para esas cuestiones, para las cuestiones más ágil, fat, ¿no? Para las cuestiones más rápidas, como por ejemplo llevar la cuenta de los impuestos, cuántos kilos de trigo hay en el almacén, cuántas vacas hay por acá, cosas así. Y por esa razón se hace un resumen de la escritura jeroglífica y se crea la escritura hierática. Entonces, aquí donde dice escritura hierática, tú vas a escribir lo que está acá, fines administrativos. O sea, se utiliza para cuestiones burocráticas, para llevar la cuenta de los impuestos, etcétera. Luego, cuando llega Alejandro Magno y conquista a los egipcios, bueno, de hecho los rescata en teoría de los persas. am, la, el, el alfabeto griego, o la forma en todo caso de construir sus palabras, se mezcla con la escritura hierática y nace una nueva escritura, que es un resumen a su vez de la hierática. Surge la escritura demótica. En algunos textos tú vas a encontrar que dice escritura demótica de carácter tardío. ¿Por qué tardío? Porque esta escritura surge a partir del siglo cuarto antes de Cristo. Bien, siglo cuarto antes de Cristo. Y bueno, como tú puedes ver aquí, la piedra Rosetta data del año 196 antes de Cristo y es un texto que le pertenece a Ptolomeo V, que era uno de los reyes del mundo, no, un faraón, un faraón, era un faraón del mundo egipcio o de lo que quedaba de él. Bien, descendiente de Ptolomeo V, Cleopatra. Bueno, y dicho esto, entonces, ¿cómo François Champollion termina, pues, descifrando esto? Lo que pasa es que él decía que cada imagen, cada jeroglifo egipcio representaba un fonema. Ahora, lo yuca de esto, primero es que nadie le creía, porque todo el mundo pensaba que en realidad era esto más bien como como los kanjis, como las letras chinas, que representan una idea. O sea, que esta imagen de acá representa un concepto, que esta imagen de acá representa otro concepto, y juntas forman una palabra o un concepto nuevo. Champollion era el único loco que decía que no, que cada uno debería de ser fonemas. Para resumirte mucho esto, porque ya se nos está extinguiendo la hora,
Champollion deduce a partir de esta piedra que cada cilindro contiene el nombre de un lugar o de alguien. En ese sentido, ya tú lo puedes averiguar con tu cuenta, pero básicamente él dice, bueno, esto que está acá, o sea, esta imagen que está aquí, se parece al sol de mediodía. Sol de mediodía en copto, que es un pueblo que en teoría son herederos de todavía la tradición egipcia, se pronuncia así, Ra. Este trinche que está acá parece una M, parece un Champollion. Estos dos palitos que están aquí parecen dos S. ¿Y qué cosa dice ahí? Ramses. El pata sudó frío. Más de 1000 años nadie sabía cómo diablos leer jeroglifos egipcios. Cogió otro cilindro, el de acá. Entonces él dice, bueno, a ver, ¿cómo se llama esta ave? Es un ibis, por cierto. Cuando juegues, ¿cómo se llama? Sopa de letras. Tutti Frutti, cuando juegues estos juegos de, ¿no? Animales con I, ya, ibis. ¿Cómo se dice ibis en cocto? Ibis en cocto se pronuncia así, so. Y ya sabes, si este trinche es una M y estos dos palitos son una S, ahí dice Mosis, la base para leer jeroglifos egipcios. Bien, bueno, y finalmente ya, porque hay que acabar esta parte, en la época tardía o baja, casi siempre preguntan por lo de arriba, ¿no? Por eso esto ya casi lo mencionamos así. Pero a ver, van a ser conquistados por Asurbanipal, que es el emperador asirio, del cual vamos a hablar en un momento. Es el que derrota al faraón Samético I. Luego viene el persa Cambises II y en el año 525 derrota a Samético III, un poco salado ese nombre, en la batalla de Pelacio. Y finalmente, durante el periodo helenístico, cuando tú escuches hablar periodo helenístico o lo mencionen en alguna pregunta, inmediatamente piensa en Alejandro Magno conquistando Asia Menor. Entre el año 332 al 31 a.C., Alejandro Magno derrota en Persia a Darío III en la batalla de Gránico, Iso y la última, donde le saca la recontramugre, Gaugamela. Luego de que Alejandro Magno muere en el año 33, a los 33 años de edad, en el año 323, son sus diácodos, son los diácodos, o sea, los diácodos. Los diácodos son los generales macedonios a la orden de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere en la ciudad de Babilonia, sus generales, sus diácodos, lo remarco porque esto lo ha preguntado San Marcos hace años, cuando preguntaban datitos, ¿qué es un diácodo? ¿Qué es un diácono? Diácono es un general macedonio al mando o a la orden de Alejandro Magno. Cuando muere Alejandro Magno, los diáconos se reparten todo el imperio de Alejandro Magno. A Ptolomeo, él se queda con lo que vendría a ser Alejandría o Egipto, el delta del Nilo, y funda la dinastía de los faraones macedónicos en Egipto. Bien, luego hasta la conquista de los romanos. Finalmente, Cleopatra enamora a Julio César, o se enamoran en todo caso, la chica tenía 23, 21 años, Julio César tenía más de 56, o sea, así que cuando matan a Julio César en Roma, mandan los romanos a Marco Antonio, ya sabes, Mark Antony, y a Mark Antony lo mandan a Alejandría para que él gobierne toda esa zona y se enamora loca y perdidamente como una quinceañera o una adolescente que nunca ha tenido un amor de Cleopatra. ¿Cómo estaría enamorado este loco de Cleopatra que estuvo dispuesto a, junto con ella, hacerle la guerra a su propio país, o sea, a los romanos, que estaban en ese entonces al mando de su pata, porque eran amigos, Octavio? Que era, por cierto, una especie de hijastro o familiar lejano de Julio César. Marco Antonio era un general de Julio César. Y bueno, Octavio termina derrotando a Marco Antonio en la batalla de Accio o Actium en el año 31 a.C. Marco Antonio se suicida y luego se suicida Cleopatra y es así como Octavio también se convierte en emperador de los romanos, aunque eso es otra historia, eso es otra clase de historia y lo vamos a ver más adelante. Chicos, chicas, son las 11:21, así que nosotros vamos a acelerar aquí motores. Que dale, dale, dale. Vamos a ver. Mesopotamia, tú ya sabes, esto no es clase de lingüística, pero esto es así. Meso, mitad, medio, entre. Pótamos, ríos. Hipopótamo, caballo de río. Mesoamérica, Centroamérica. ¿Entre qué ríos queda la región de Mesopotamia?
entre los ríos Tigris y el Éufrates que hasta en la Biblia figura. Esta imagen que tú ves aquí no es casualidad, la puse aquí porque es una representación de cómo sería la ciudad de Babilonia en la época de Nabucodonosor II, que también figura en la Biblia, por cierto. Esto azul que tú ves aquí representa la puerta de Ishtar, o sea, es una preciosidad arquitectónica, es alucinante. Tú serías de este tamañito que está acá. O sea, muy grande todavía queda ese punto, bien, pero tú puedes ver estas murallas, son una bestialidad de murallas. Miden más de 50 metros de altura y están hechas a barro cocido. Ya, alucinante. Esto que tú ves aquí es el famoso Etemenanki. El Etemenanki es el sigurat más grande que han construido estos locos de los babilonios, o los sumerios, o los acadios, o los asirios. Fue terminada, si no me equivoco, en la época de Nabucodonosor II. ¿Qué cosa es el Etemenanki? Es un sigurat. ¿Qué es un sigurat? Es un templo administrativo religioso. Te lo digo así de una vez porque si no, no me entiendes. Templo administrativo religioso. ¿Qué significa esto, profesor? Fusionas la SUNAT con la Catedral de Lima y tienes un templo administrativo religioso. La SUNAT te cobra impuestos, la Catedral de Lima oficia de alguna manera y representa la religión cristiana católica en el Perú. Juntas esas dos instituciones, tienes un sigurat. ¿Qué es un sigurat? Un centro administrativo y religioso. Porque aquí no solamente dan misa, sino que también cobran los impuestos. Además, son 7 niveles. Según la hipótesis que se maneja, cada nivel representa uno de los astros estudiados o adorados por los babilonios. Júpiter, Saturno, Marte, Venus, Mercurio, el Sol, la Luna y el Sol. Y se acabó. Luego, bueno, esto era la introducción. Vámonos acá. Dónde está Mesopotamia en el mapa? Un verdecito porque esto es verdecito. A ver, acá. Toda esta zona de aquí. Bien, ahí, hasta ese punto. Ahí están los mesopotamios. En tu separata, de hecho, te hemos colocado un mapa más sexy. Ahí está el mapa. Y aquí yo les había puesto una fuente, bien, es la epopeya más antigua jamás escrita por la historia de la humanidad, que es la epopeya de Gilgamesh. En 1 o 2 horas terminas de escucharlo o leerlo, dependiendo de dónde te vayas a buscar esta información. Ah, por cierto, estas son las tumbas egipcias, eso también léelo y estudialo. Y nosotros nos vamos para acá. Acá te han puesto otro texto, ya, bacán. Aquí está, ¿ves? El río Tigris y el río Éufrates. La primera parte de esta clase empieza en la parte anaranjada, luego nos vamos a la parte verde y luego nos vamos a la parte verde clara, que está ahí. Bien, entonces tú ubícate aquí, por favor. Y nosotros nos vamos, ¿para dónde nos vamos? Nos vamos para acá. Bueno, como puedes ver en la parte del imperio asirio, durante el primer milenio van a conquistar hasta los egipcios, ¿eh? Así que es un dato que vale la pena que por ahí chequees. Los sumerios, jóvenes y señoritas, son los más inventivos y los más chancones. Bien, se cree que aparecen alrededor del año 3800 antes de Cristo. O sea, ya desde hecho hay antecedentes, ¿no? Pero digamos, ya están bien constituidos para el año 3800. Los sumerios son los que fundan las primeras ciudades-estado. Haciendo memoria, acuérdate, pertenecen a la Edad del Bronce. Ish, Uruk, Ur y Lagash. Estas tres figuran en la Biblia, por cierto. Ellos son los que inventan la escritura cuneiforme, el arado, y además destacan mucho en astronomía. Aquí tienes un ejemplo de escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme va a ser descifrada gracias a la roca de Behistún, descifrada por Henry Rawlinson. Bien, ahí está el dato. Tú escríbelo, tú anótalo, está tu separata, creo. Ahora, ¿cuál es la importancia del arado? El arado es esto que tú ves aquí en pantalla. Y vale la pena hacerle un zoom porque hay gente que no, como que no la mastica, ¿bien? Ya te había dicho, y si no te lo había dicho, te lo digo ahora en todo caso, pero mira, el arado vendría a ser, vamos a usar este color verde, el arado vendría a ser este aparato que está aquí, ¿bien? En el mundo andino, o sea, antes de la llegada de los españoles, no hay animales de carga. Como no hay animales de carga, tampoco se crea algo parecido a un arado, o sea, de estas dimensiones. Lo que sí hay es chaquitaglia, pero la chaquitaglia es un palito que tiene que utilizar una sola persona por vez. En cambio, con el arado, tú puedes hacer el trabajo de 6 a 8 personas en la agricultura con un sistema como este. Por esa razón también se piensa de que estas civilizaciones desarrollan el esclavismo, porque con esta persona y estos dos bueyes o toros o vacas y este arado, tú puedes prescindir de 5 o 6 personas. O sea, a estas 5 o 6 personas las puedes esclavizar para hacer otra cosa.
porque con este sistema una persona puede hacer todo ese trabajo. Bien, entonces, ¿cómo termina el periodo sumerio? Y por eso también se le llama el periodo sumerio acadio, porque los acadios son una tribu o un pueblo de guerreros pastores. No son tan chancones como los sumerios, pero sí son guerreros. Y el tipo que conquista a los sumerios es un acadio. Bien, el acadio se va a llamar Sargón I, y eso lo ha preguntado San Marcos en el examen general hace muchos años, y es el que va a unificar la Baja Mesopotamia. También recuerda que la rueda la van a inventar tus amigos los sumerios. Dicho esto, nos vamos ahora al primer imperio babilónico. Y ya sabes, si hay primero es porque hay segundo. Lo que vas a recordar de este periodo, cada vez que tú escuches primer imperio babilónico, acuérdate del código de Hammurabi o Hammurabi, como quieras pronunciarlo. ¿Cuál es el código, profesor? Acá ves una imagen del código y aquí la ves a tamaño natural. Bien, aquí hay full escritura cuneiforme, por todos lados hay escritura cuneiforme. Y básicamente esta roca o esta estela que tú ves aquí, esta columna, este pilar, estaba puesto a la entrada o a la salida de las principales ciudades del Imperio Babilónico por orden de Hammurabi, que según él, el dios Marduk, que es este que está acá sentado, le da a Hammurabi las leyes, este es Hammurabi, el dios Marduk, y para que la gente no tome justicia por su propia mano. Bien. Hay leyes muy específicas, no todas equivalen a la ley del talión, por cierto, porque la ley del talión solo se aplica entre iguales. O sea, si eres un noble y le haces algo a otro noble, ahí se aplica la ley del talión. Pero si eres un campesino y le haces algo a un noble, ahí no van a aplicar la ley del talión. La ley del talión, para aquellos que no sepan, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo termina el primer imperio babilónico? Con la invasión de los hititas y los casitas, portadores del hierro y de los carros de combate. Como ya preguntó San Marcos, estos fueron la principal causa de la caída del primer imperio babilónico. Los hurritas, que son hititas, se asentan en la Alta Mesopotamia. No, los hurritas son un pueblo que se asienta en la Alta Mesopotamia. Casitas e hititas se asientan en la Baja Mesopotamia. Profesor, ¿eso solamente me pueden preguntar? Sí, loco, loco, nada más. O sea, es lo que siempre he preguntado. Luego nos vamos ahora entonces al imperio asirio. Ojo que los asirios no son hititas, no son casitas, no son hurritas, son otro pueblo. Pero estos asirios son chéveres porque ellos, como dice aquí, van a liberar a Mesopotamia de los invasores tras aprender a trabajar el hierro. Así que hay un golazo. Sargón II, ojo, ojo, no te vayas a paltear, Sargón II es asirio, ¿bien? Pero se coloca ese nombre en honor a Sargón I Acadio que había sometido a los sumerios. Sargón II es un rey asirio y él va a conquistar Babilonia, bien, él va a conquistar Babilonia, y estas son de otro pueblo. Luego viene tal vez el que San Marcos ha preguntado más, que es Asurbanipal. ¿Por qué? Porque él es el que consigue la máxima expansión territorial, que es esta parte que estaba acá en tu separata en verde. Bien, es esta parte de aquí. Todo esto que tú ves aquí en este verde claro es la expansión de Asurbanipal. Con él consigue la máxima expansión territorial. Luego de esto, lo que tenemos es que este Asurbanipal, además de conseguir la máxima expansión territorial, organiza la primera biblioteca del imperio en Nínive, que a su vez es capital del imperio asirio. Durante su gobierno se va a saquear Tebas, que era la capital de Egipto en ese momento, se van a levantar en peso todo el oro que encontraron. Y a su muerte, el rey de los Medos, ¿te acuerdas de Heródoto? Que eran guerras médicas, pensaba que habían sido ellos, pues no, ya. El rey Medos y Axares y el rey babilonio Nabopolassar, que creo que es el papá de Nabucodonosor, van a derrotar a los asirios y así consiguen su independencia. Y ya está. Luego de esto, vámonos entonces ahora al segundo imperio babilónico. El segundo imperio babilónico destaca por este tipo que aparece incluso hasta en la Biblia, ¿no? Nabucodonosor II, ya sabes, ahí están Sadrach, Mesach, Abednego, los amigos de Daniel, el cautiverio de los judíos. Se construye el Sigurat de Marduk, la torre, que para algunos arqueólogos o historiadores, esta historia de la torre de Babel, donde Dios confunde las lenguas y los idiomas, los hebreos la habrían tomado como inspiración, ¿no? Al famoso Etemenanti, que vendría a ser este que está acá, que ya te he dicho, es un Sigurat, templo administrativo religioso. A Nabucodonosor II también se le atribuye la construcción de la puerta de Ishtar. Tú serías de este tamañito, como te digo, que por cierto esto está en Alemania, porque parece que en ese lugar detonan todo, o sea, en la actualidad.
Y también se le atribuye la construcción de los jardines colgantes, aunque de este no hay evidencia arqueológica, pero Herodoto dice que sí tuvieron, aunque tampoco las vio. ¿Cómo termina el segundo imperio babilónico? Son conquistados por el rey persa Ciro el Grande y luego por Alejandro Magno. Y ya está. Luego esto por cierto es un toro alado de Corsabat, esto le pertenece a los asirios. Dato interesante, eh, hasta el cautiverio, o sea, esto es para la gente que le gusta la Biblia, ¿no? Hasta el cautiverio del pueblo hebreo en Babilonia, ningún ángel tiene alas. Después del cautiverio de los hebreos en Babilonia, los ángeles tienen alas. ¿Cómo se llama eso? Sincretismo cultural, que es cuando tú tomas, fusionas parte de tu cultura con las tradiciones culturales de otros locos. En este caso se cree que los tomarían de acá, ¿no? Los toros alados, los lamazu son los toros alados, tienen el rostro del ser humano, tienen alas y tienen cuerpo de toro, así súper sexy. Bien, entonces nosotros nos vamos ahora. Estas son las manifestaciones culturales, tú por favor léelas detenidamente y nosotros nos vamos acá, que es la India. Bien, a ver, la India. ¡Guau! Son las 11:32 de la mañana, jóvenes y señoritas del aula 104, así que trata de estar súper atento y atenta porque esta clase ya se acaba, luego viene tu recreo donde vas a poder respirar. Esta es Mohenjo-Daro o Mohenjo-Daro, como quieras pronunciarlo, es una fotografía panorámica y como tú puedes ver es una ciudad enladrillada, ¿bien? O sea, han tenido que quemar bastantes árboles en hornos para poder cocinar estos ladrillos y así poder hacer toda esta super mega archi recontra ciudad. ¿Dónde queda exactamente la península del Indostán y esta historia que vamos a hablar? Todo esto que está acá es la península del Indostán, la India. La historia que vamos a ver se desarrolla básicamente en esta partecita que está acá, que es donde está el río Ganges y el río Indo. Bien, vámonos entonces inmediatamente. Acá está el Ganges y el Indo. Sí, sí, aquí está. Bien, a ver, entonces nosotros nos vamos a esta parte que es la periodificación. Em, bueno, lo que podemos decir del primer periodo denominado el periodo del Indo, que va del año 3300 al año 1330 a.C., tienen prosperidad en la agricultura gracias a que estos ríos también aportan limo, así como el río Nilo aporta limo, acá también es igualito. Y esto a su vez también les permite tener un rico pastoreo. Es durante la civilización del Indo donde ocurre su revolución urbana. Acuérdate, la revolución urbana se va a dar en la edad del Bronce. Y aparecen ciudades como Mohenjo-Daro, Jarapa y Lotlal. Ven que son así, como tú puedes ver, ciudades enladrilladas, con canales y ductos de agua y de desagüe. La verdad es que es sorprendente su urbanismo. El urbanismo, la ciencia que estudia el orden de cómo vive el ser humano en una ciudad. Cosas así. Son ciudades, como dice aquí, enladrilladas con cloacas y calles espaciosas. Según el arqueólogo John Marshall, para 1920, él es el que va a descubrir estas ciudades hechas de ladrillo cocido. Ahora, ¿cómo llega al final esta civilización? Hay dos o tres hipótesis. La primera es que se lo llevaron los extraterrestres. No, mentira. La primera es que producto de cambios climáticos, tuvieron que abandonar estas ciudades. Porque eso es lo que le sorprendía a John Marshall. Cuando John Marshall llega a Jarapa, a Mohenjo-Daro, él encuentra de que las ciudades fueron abandonadas así, como así. O sea, la gente llevó sus cosas y dejó todo así. Y bueno, ¿cuál sería este cambio climático? Entiende, varón o señorita, que toda esta zona de acá es una zona boscosa. Bueno, exageré. Toda esta zona de aquí es una zona boscosa, porque esto es desierto, pero lo demás es una zona boscosa. Ahora, ¿por qué el ser humano busca zonas donde haya agua y árboles? Primero, el agua es vida y en segundo lugar, los árboles son el combustible de la época, porque tú con un árbol obtienes leña, con esa leña calientas tu casa en la noche, con esa leña hierves tu agua, con esa leña fundes los metales, cocinas la cerámica, etcétera, etcétera. Piensa, por favor, que estas ciudades son ciudades enladrilladas, todas estas. En ese sentido, para poder cocinar esos ladrillos, has tenido que quemar bastantes árboles, compadre. Entonces, la teoría dice que se habrían pelado todos los árboles. Habrían, así como lo que ocurrió en Chosica, que ya no hay árboles, igualito. Se habrían pelado todos los árboles y como ya no hay árboles alrededor
estos tienen que abandonar estas ciudades porque ya se hacen inviables, ya nadie les puede traer más leña o ellos ya no la pueden conseguir y por lo tanto tienen que dejar estas ciudades. La otra hipótesis es que vienen invasiones de tribus indoeuropeas. ¿Ves? Acá hay carros de guerra, o sea, saben manejar el hierro y son las tribus indoeuropeas y luego descienden o van hacia el sur y se asientan en la península del Indostán. Bien, se caracterizan porque tienen la tez más clara. Y no solamente, bueno, y la otra teoría, que es la tercera en realidad, o sea, no vayas a creer que la tercera, ¿no? La tercera es la combinación de estas dos. Bien, o sea, hay cambios ambientales y también vienen las invasiones de las tribus indoeuropeas. Y es con esas invasiones, o sea, el hecho es que sí invadieron estas tribus indoeuropeas la península del Indostán y crean un nuevo periodo llamado el periodo védico. De ese periodo, estas tribus indoeuropeas introducen los caballos y los carros de combate, el arco, las armas de bronce y posteriormente de hierro, y también esta escritura de carácter sagrado llamada la escritura sánscrita, que es esta que tú puedes ver aquí en pantalla. Además de eso, sientan las bases de la división social en castas en base a la religión. Su religión son los Vedas. Chicos, chicas, ¿qué cosas son las castas? Esto lo vamos a ver acá bien chévere. A ver, sí, acá está. El periodo de apogeo de esta religión que introducen del periodo védico, que son los Vedas, que es la religión y además es este libro sagrado. Los Vedas es como equivale a la Biblia para el mundo cristiano. El equivalente de la Biblia para el mundo cristiano en el mundo musulmán es el Corán. El equivalente de la Biblia en el mundo cristiano para los hebreos es la Torah o el Talmud, que es su Antiguo Testamento. El equivalente de la Biblia cristiana para los brahmanes, los Vedas. Bien, entonces, en el siguiente periodo, que es el periodo de apogeo de los Vedas, ya se le llama el periodo brahmánico. Es en este periodo brahmánico, como dice aquí, donde se consolida el sistema de castas. Y es aquí es donde quería entrar. ¿Qué cosas son las castas? Las castas es una forma de organizar la sociedad, diciendo que si eres de la casta superior, tienes derechos y privilegios muy diferentes a los de las castas inferiores. Si tú naces en una casta inferior, te casas con alguien de una casta inferior y te mueres en esa casta inferior. No interesa si tienes plata, has leído mucho, tienes títulos universitarios, eres de esa casta y a esa casta perteneces. No hay posibilidad de ascenso social. En cambio, en la sociedad de clases, que es en la que tú y yo vivimos, en teoría sí hay posibilidad de ascenso social porque no te fijan si has nacido pobre o si has nacido rico. Lo que importa es tu capacidad de producir prosperidad y así obtenerla también. El punto aquí es que, según esta religión de los Vedas, ellos salen todos del cuerpo de Brahma. Bien, entonces, dice aquí, ¿no? Lo religioso como fundamento del poder sociopolítico y además surge el budismo. El fundador del budismo es Siddhartha Gautama, todo un tipazo. Bien, pero a ver, para terminar esta parte, escúchame, los Dharma Shatra o textos de jurisprudencia sirvieron para mantener el modelo de castas como sistema social jerárquico cerrado y hereditario. En ese sentido, según estos Vedas, los brahmanes son los sacerdotes, es la casta de los sacerdotes. Profesor, ¿hay mujeres sacerdotisas? No, pero hay esposas de brahmanes, o sea, hay mujeres que pertenecen a esa casta. En esta idea loca, ellos salen de la boca de Brahma. Bien, los sacerdotes al salir de la boca de Brahma, hasta acá, los brahmanes, ellos son los únicos que pueden recitar los Vedas, o sea, leer esta especie de libro sagrado en voz alta. El resto la leen en silencio. Luego de los brazos, o sea, donde está el punche, bien, donde está el punche, donde está la fuerza, salen los chatrias. Los chatrias vendrían a ser los gobernantes y los guerreros. Son casta de gobernantes y guerreros. Te casas, te mueres con ellos. Luego, estos son el número dos, ¿no? Luego tenemos el muslo, donde están los vaishyas, bien, o sea, acá. Vamos a poner un número tres. Los vaishas son los campesinos, pastores, orfebres, ceramistas, sastres, lo que te puedas imaginar. Bien, o sea, no, lo que te puedas imaginar. Campesinos, sastres, pescadores, alfareros, bien. Em, el pueblo en general. Y los sudras, número cuatro, los que están en los pies de Brahma, ya sabes, que pisan la caca, el barro, la tierra, ellos
son los esclavos o los sirvientes. Cualquiera de los dos es válido. Ahora, ¿qué cosa sucede si tú eres de una casta y tienes un hijo con una persona de otra casta? Bueno, lo que va a suceder es que nace un paria o un dalit. Un dalit es un intocable. En la religión de los Vedas o de los brahmanes, escúchame bien, tú naces en la parte más baja y según tu comportamiento, cuando te mueras, reencarnas en la siguiente parte, reencarnas en la siguiente parte, reencarnas en la siguiente parte y así hasta que dejes de reencarnar. Porque en esta religión, cuando tú reencarnas, sufres. Siddhartha Gautama o el Buda justamente trata de romper con eso, diciendo que no es necesario todo este rollo, sino que a través de un proceso de autocontemplación, o sea, que te observes a ti mismo a través de la meditación, tú puedes alcanzar a llegar a ser un ser de luz. Para esta religión o este sistema filosófico llamado el budismo, tú y yo podemos ser dioses. De hecho, es casual que en la India hay más de 5.000 no sé cuántos dioses. Bien. Dicho esto, para llegar al siguiente periodo, o sea, después del brahmánico, la ha preguntado mucho por el anterior, tenemos al imperio Maurya. Es Chandragupta Maurya, dato importante, el que hace la primera unificación al norte de la India. Pero, más importante aún, como ya te enseñé, es el que consigue la máxima expansión, que es su nieto. Su nieto se llama Asoka y es el que consigue la máxima expansión territorial durante este periodo y además oficializa el budismo. O sea, implanta el budismo en todos lados, abandonando el brahmanismo, al menos durante ese periodo. Luego tenemos que aquí en políticas hay políticas sociales y religiosas. O sea, él cambia justamente eso. Surge un sentimiento nacional indio. O sea que toda esta mancha de aquí forman parte de un mismo territorio, a pesar de que sean de pueblos distintos o de religiones distintas. Palatriputra va a ser la capital de este periodo, en el Valle del Ganges. Y las estupas, ya sabes, son templos budistas donde se guarda una reliquia de Buda. Mira como pregunta hace como que 8 años atrás, el examen de sobre la edad de oro, la edad Gupta, hay un apogeo comercial y hay un gobierno descentralizado y no vamos a decir nada más. Bien, vámonos entonces ahora a los chinos. Chino para ti, chino para mí, chino para todo el mundo. Bien, a ver, tú lees las manifestaciones culturales, aquí hay un pequeño texto, aquí está China y esta es la parte de que vamos a hablar justamente en esta clase. Tú ubícate acá y ya nos quedan 11 minutos y esto se acaba. Así que vamos a darle, chicos y chicas. Una de las cosas más representativas de la China antigua es la famosa muralla china. Pregunta de examen de admisión de San Marcos: ¿para qué Michi se construyó la muralla china? La muralla china se construye para impedir los saqueos de la tribu de los mongoles o de los tártaros mongoles. Bien, a ver, China está acá en nuestro supermapa sexy. Aquí está, todo esto tendría que ser China antigua, ¿bien? Entonces, la muralla china, para que te hagas una idea más o menos gráfica, empieza así y y de ahí viene como una especie de bifurcación. Bien, entonces se supone que acá están las estepas de Mongolia, en esta zona de acá, los tártaros mongoles, bien, los hunos eran los más agresivos. Ellos, de hecho, son los que empiezan a saquear a todo el mundo y producto de eso, estos bárbaros se asientan en el Imperio Romano y producen la caída del Imperio Romano Occidente. Pero retrocediendo un poco, estos tártaros mongoles constantemente iban y saqueaban las ciudades y los pueblos en China. Entonces los emperadores, para tratar de finiquitar ese rollo, construyen la muralla china. Un montón de gente se murió tratando de construir esa muralla. Qin Huangdi es el que más o menos la termina de construir. El detalle está que no cerraron todo el territorio. Como tú puedes ver aquí, dejaron un cachito abierto y por ahí los mongoles seguían saqueando y fastidiando a todo el mundo. Bien, entonces me pareció un dato interesante porque ya lo han preguntado, te digo, en la pre. Entonces aquí está la civilización china. Vale la pena que te acuerdes los ríos, ¿ah? San Marcos ha preocupado por el nombre de los ríos, aunque tú no lo creas. El Huangho, el río amarillo, y el Yangtze-Kiang, el río azul, para el caso de la civilización china, así que no te pierdas ahí. Y bueno, luego nos vamos a las dinastías. Am, a ver, vamos por partes. Primero, la dinastía Shah, no preguntan mucho porque, bueno, o sea, porque como puedes ver es un pocotón de información. Pero básicamente en esta dinastía se le conoce como la etapa legendaria y el tipo que da la hora es Yu. Yu el Grande que realiza las primeras canalizaciones. Bien.
En la siguiente dinastía, que es la dinastía número 2, conocida como la dinastía Shang, que va del año 1600 al año 1100 antes de Cristo, aquí se desarrolla la metalurgia del bronce, o sea, para su época ellos están en la edad del bronce, para la época de ellos, no te vayas a loquear con historia, o sea, por lo que ya hemos visto antes. También se da la revolución urbana en China, o sea, la multiplicación de ciudades-estado, y nace la escritura pictográfica, que es esta que tú ves aquí. No sé si te has dado cuenta, pero o sea, no hubiésemos podido hacer ni la mitad de esta clase si no fuese por la escritura. Aquí lo que tú tienes es un pictograma. Y además este pictograma está compuesto por tres partes, por la parte de acá, por la parte de acá y por la parte de aquí. ¿Qué cosa significa cuando tu mente, tu cuerpo y tu corazón, porque esta especie de coma que está acá representa el corazón, están juntos? Bueno, ese es el concepto en chino de amor. Cuando tu mente, tu cuerpo y tu corazón están unidos en uno solo, eso es porque estás enamorado o eso es amor. Y eso justamente es lo que tiene este personaje de este anime famoso llamado Naruto, tatuado en la frente. La importancia de la escritura, entonces, como puedes entender, es que nos permiten acercarnos de una manera más exacta a los hechos históricos que ocurrieron durante estas dinastías, gracias a que tienen escritura. No especulamos de frente, leemos eso o aprendemos a leerlo y gracias a eso podemos reconstruir su historia. Tang es el fundador de esta dinastía. Aquí hay carros de guerra, se cimentan las bases de la estructura feudal. Profesor, ¿qué es el feudalismo? Esto es sencillo, ¿ah? No te lo quedes. Escúchame bien. Tienes un montón de tierra agrícola, o tienes poca, pero tienes tierra agrícola. Bien, esta tierra agrícola le pertenece a una sola persona, en una sociedad donde la mayoría de gente es agricultora. Ahora, ¿tú eres agricultor? No. Tú ni siquiera sabes de repente cómo escribir tu nombre. Pero, como tú eres dueño de toda esta tierra agrícola, la gente, y es un montón de gente que si es agricultora, va a tocarte la puerta para que tú le permitas cosechar en un trocito de tierra sus, sus parcelas, sus chacras, sus bienes agrícolas. A cambio de que tú le cedas un trocito de tu tierra, esta gente te tiene que pagar muchos impuestos. ¿Impuestos en qué? En agricultura. Bien, entonces, eso es básicamente la estructura feudal. Tienes un pequeño grupo de gente que es dueña de la mayor cantidad de tierra agrícola en una sociedad eminentemente agricultora que además no es dueña de la tierra que trabaja, ¿no? De ahí, por cierto, la importancia de las grandes reformas agrarias, como la que hizo Velasco aquí en el Perú. Luego tenemos que aquí se implanta el calendario solar, o sea, ya sabes, 365 días, la escritura pictográfica, que es esta que te acabo de explicar, y las ciudades fortificadas. En el siguiente periodo tenemos a la dinastía Shuo. Bien, de esta dinastía Shuo no te vayas a loquear, ¿ah? Lo que está en tu separata es solamente esto. Esto es un agregado porque, bueno, tú vas al examen general, así que a ti de repente te puede servir. Yo espero que no, porque, o sea, hay cosas más importantes que te pueden preguntar, pero por si acaso. Este periodo se conoce el de la dinastía Shuo como el periodo de los reinos combatientes, porque se la pasan mechándose unos y otros. Es el máximo desarrollo del feudalismo. A los nobles se les llama Shi o caballeros. Huo son estas ciudades fortificadas. Hay una invasión de los mongoles en el 771 a.C. O sea, se la pasan peleándose, como puedes ver. Y entre estos años hay un liderazgo rotativo llamado Pa. O sea, a una ciudad le toca gobernar, luego de cierto tiempo le toca a otra, a otra, a otra, y así hasta que se haga un círculo. También durante estos periodos surgen los grandes educadores filosóficos o filósofos, como Confucio y Lao Tse. Aquí tienes el fundador del taoísmo, es Lao Tse. Ahí aprende, es una lección importante, una hormiga en marcha hace más que un buey durmiendo. A este también se le atribuye el yin yang, o sea, al taoísmo, esta imagen. Es la unidad de los contrarios que se complementan. Ni eres completamente bueno, ni eres completamente malo. Cuando entiendas eso a un nivel así personal, vas a dejar de verte a ti mismo como inferior o como superior a alguien, porque vas a entender que dentro de ti hay tanta luz como oscuridad. Un resumen muy chusco del taoísmo, el libro, el Tao Te Ching, te lo puedes escuchar o descargar en tu celular, está gratis en internet. Y el confucianismo es mejor prender una vela que maldecir las tinieblas. O sea, haz algo, compadre. Pero a ver, am,
Esto de los estados combatientes se va a dar acá. Aquí aparecen las tropas de infantería, las espadas largas, la ballesta, y aparece además un librazo, ¿ah? Un librazo. Sun Tzu en el arte de la guerra. Yo he leído la mitad nomás, pero o sea, es un librazo, sobre todo si quieres, por ejemplo, dirigir a gente o si quieres terminar un proyecto haciéndolo con diferentes personas. O sea, Sun Tzu, el arte de la guerra, lo usan a nivel empresarial y lo usan hasta inclusive para giliar, aunque tú no lo creas. Si no me crees, búscalo por internet. Luego de esto, los emperadores chinos, ya nos quedan pocos minutos, así que atento, atenta, ya vamos a acabar. Los emperadores chinos que vienen después de Xin Huangdi van a utilizar la filosofía de Confucio. ¿Por qué? Porque Confucio básicamente te dice cómo ser un buen ciudadano. Mucho cuidado, ni Lao Tse ni Confucio hablan de dioses. En el mundo asiático, en buena parte del mundo asiático, hasta el día de hoy, o sea, nuestro mundo es el mundo americano, ¿no? Por ejemplo, en el mundo asiático, en el continente asiático, en buena parte de ese continente, tienen muchas religiones éticas. ¿Qué es una religión ética? O sea, no adoran a un dios, ni siquiera se adora a Buda, inclusive, sino más bien adoran, por así decirlo, a un conjunto de normas o reglas, que si tú las sigues, puedes llegar a convertirte en un ser de luz, en teoría. Entonces, el confucianismo se vuelve famoso porque los emperadores posteriores a esta dinastía, o sea, la que viene después de esta, van a utilizar el confucianismo para educar a la gente, para decirles cómo deben de ser buenos ciudadanos, cómo se deben de comportar, que básicamente es hazle caso a la autoridad, hazle caso al tipo que te gobierna, por mucho que sea abusivo. Y por esa razón, aunque tú no lo creas, aparecen luego los mandarines. Los mandarines son burócratas. Tú ya sabes lo que es un burócrata. Un burócrata es un trabajador del Estado. ¿Cuándo aparecen los mandarines? Esto viene en el periodo siguiente, pero ahí ya en todo caso te lo mencioné. La dinastía Qing o la dinastía Qing, se pronuncia Qing en realidad. Qin Huangdi es el tipo que hace la primera gran unificación en China y además centraliza el poder. Somete a todo el mundo, ese compadre. Reorganiza la economía y la sociedad y además estandariza la escritura. Con él se surge este sentimiento nacional chino. Qin Huangdi además eliminó la estructura feudal, aunque luego volvió a aparecer después de su muerte. Las provincias en el mundo chino se llaman Fun y eran 36, o sea, en la época de Qin Huangdi, y Xianyang va a ser la capital. Unifica las pesas, las medidas y las monedas, y además termina de construir gran parte de la muralla china para evitar el ataque de los hunos, que ya sabes que son un pueblo de los mongoles. A tamaño natural, más de 8.000 estatuas de guerreros, ¿no? Aquí a la derecha, de caballos y caballos hechos en terracota por Qin Huangdi. Según los arqueólogos, estos guerreros están traídos de todo el territorio que Qin Huangdi conquistó, representando la unidad además de su territorio. Una cosa así alucinante. Luego de esto viene la dinastía Han. Liu Bang va a ser el tipo Liu Bang, acá está, Liu Bang, es el tipo que derrota al último emperador de la dinastía Qing o Qing, de la dinastía anterior. Y Wen Ti, uno de sus descendientes, es el que sin querer queriendo funda la Ruta de la Seda. ¿Por qué sin querer queriendo? Porque los hunos seguían saqueando, pues no ves, mira, hasta acá está construida la muralla china, ¿no? En azul para que se vea. Hasta aquí está construida la muralla china. Entonces, los hunos se seguían metiendo por aquí haciendo desmadre. Wenti les dice a estos locos, en vez de que me estén fastidiando los pueblos, los negocios, ¿qué te parece si te empaqueto todo? Te doy seda, jade, porcelana, productos muy importantes, y te ahorro el trabajo de estarme fastidiando los pueblos. Entonces los unos dijeron, oh, bacán, ¿no? Y me ahorras también el trabajo de estar matando gente y raptando gente, así que chévere. Y empezaron a pagarle especies de tributos. Los unos, que ya no tenían por qué fastidiar a los chinos porque ya los habían sometido a tributo, por así decirlo, comienzan a saquear a estos pueblos de acá. Y estos pueblos de aquí comienzan a irse, perdón, comienzan a irse para acá, que básicamente es donde está Roma, y propician la caída del Imperio Romano de Occidente. Porque acuérdate que aquí estamos hablando del año 200 después de Cristo. Bien, ¿quién es el que consigue la máxima expansión territorial? Es Wu Ti, ahí sí, no Guti Carrera, Wu Ti, ¿no? Es el que consigue la máxima expansión territorial y eso está aquí, chicos y chicas. Y bueno, así, sin querer queriendo, se funda la Ruta de la Seda. Ah, y además Wu Ti es el que crea el cargo de mandarines.
Para que tú puedas acceder a trabajar para el Estado chino de esos años, tenías que aprender confucianismo. Tenías que aprender confucianismo. Es un examen de admisión en el año 200 después de Cristo, aunque tú no lo creas. Si estudiabas bien confucianismo y aprobabas el examen, tu vida cambiaba completamente porque es como la gente que trabaja para la SUNAT, ¿no? O sea, tu vida cambia 180 grados, aunque tú no lo creas. Y bueno, estas no son las claves, obviamente. Esta es una pagoda, que es un templo budista en China, y esto es el mensaje del anillo del poder, porque quería darte a entender de que la escritura es muy importante para el estudio de la historia. Chicos, chicas, gracias por tu atención. Conmigo será hasta la próxima semana. Te dejo con una frase de Confucio y yo espero que tú la apliques siempre en tu vida. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Como puedes ver, a mí me encanta lo que hago y yo espero que cuando tú termines de ingresar a la universidad o termines tu carrera, también disfrutes lo que haces, porque ese es el vacilón, es una sola vida y tienes que vivirla intensamente y de la mejor manera. Chicos, chicas, gracias por tu atención. Conmigo será hasta la próxima semana. Tú ya sabes, lo demás tú lo lees. Te dejo las claves en el chat y nosotros nos vemos. Cuídate mucho y que estudia bastante y que la fuerza te acompañe. Chao, chao.